Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Viernes 15 de junio, gracias a Dios que es viernes. Viernes que te quiero viernes y viernes de quincena además. ¿Qué va a pasar con este viernes de quincena que está muy aguado todo porque está lloviendo en toda la República Mexicana, pero la Ciudad de México es un verdadero desastre? Llegamos a los semáforos y en los semáforos se hacen unos nudos gordianos porque nunca dejamos que pasa uno y pasa otro, pasa uno y pasa otro. No, todas quedamos así como atiborrarro y es un verdadero desorden. Bueno, pero ya faltan 16 días. 16 días para saber quién gana. Pues dicen que ya ganó López Obrador, pero otros dicen que ya ganó Mid, porque A ver, ¿cómo está esto de la encuesta de Coparmex y de la encuesta de los empresarios, en donde hay un repunte? En la encuesta de los empresarios, recuerde usted que la metodología es diferente a la que tiene Parametría y a la que tiene Mitofsky. Mitofsky y Parametría van con 1.800, 1.900 entrevistados a nivel nacional y en este caso sacaron 13,000. 13,000 son muchos. ¿Es un exceso? ¿Es más exacta? ¿Es más precisa esa encuesta o es la misma gata revolcada? ¿Por qué la sacaron en este momento? ¿Por qué después del tercer debate? Este tercer debate no lo ganó absolutamente nadie y si alguien lo ganó, perdóneme usted por la redundancia, pues fue López Obrador, que nada más tenía que nadar de muertito o estarse así por encimita de todos y no decir nada, no bronquearse con nadie, no pelearse con nadie, no darse un encontronazo mientras los que estaban por el segundo lugar traían un pleito a muerte, pero por el segundo lugar no vale la pena. ¿Qué es lo que nos deja así como para finalizar estos tres debates? Pues que no sé cuál sea el menos malo, porque todos tienen algo que pues ha venido apareciendo a través de las redes, a través de las situaciones que se han venido presentando en estos tipos de contrastes y a todos se les acusa de algo, que lavado de dinero, que robo, que delincuencia, que no sé cuántas cosas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Este es el presidente que queremos? Porque estamos buscando un candidato o estamos buscando un presidente. Yo creo que estamos buscando un presidente para los próximos 6 años, porque este ha sido nefasto, porque ha sido terrible, porque ha sido la impunidad de tanta corrupción. Se habla de corrupción con una facilidad y con una, pues yo diría así, con una indolencia. No, pues sí, es el sexenio de más corruptos. Se habla de 22 gobernadores corruptos. Cuando le digo 22 es porque de los 32, pues 22 se robaron todo, se llevaron todo. Pero ¿qué es lo que viene a continuación o qué es lo que tenemos que esperar de todo esto? El 1 de julio, ¿va usted a ir a votar? ¿Por quién va a votar? ¿Va usted a sacar su teléfono? Préstenme un teléfono, préstenme un teléfono. Ahorita le digo, está muy sencillo, es muy fácil con un teléfono, porque pues fíjese usted que ahí en el PRI está muy padre. Erubiel Ávila llega y en Ecatepec levanta mucha gente, la sube a los autobuses, llegan al Partido Revolucionario Institucional, pero no por la parte principal, no por la calle principal que es Insurgente, sino por la lateral. Los bajan y entonces se hacen filas largas. Estas filas largas van entrando uno a uno, uno por uno, tienen que estar mostrando su credencial de elector y le dicen, ¿tu celular? Sí, aquí lo traigo. No, el celular en la mano. Pero estos priistas nunca se percataron o nunca se dieron cuenta de que alguien los estaba videograbando. Ya pasan y en el momento que llegan a estas oficinas aparece un individuo que les dice, los celulares en la mano, ningún celular en las mochilas, ningún celular en las bolsas a las señoras y completamente apagado que yo lo vea. Y después le ponen una cosa para taparlo, pero uno seguía vivo y ese seguía grabando. Bueno, entonces les pide la credencial del lector, entregan la credencial del lector
Esto, cuando yo lo empecé a ver en las redes, no daba crédito, porque lo del Reforma se corta ahí, el del Reforma de ayer, se corta ahí, pero este no, este siguió, y posteriormente les hace la entrega del dinero. Ahora, lo que no entiendo, por una copia de mi credencial de lector, 500 pesos. Por una copia, 1,000 pesos. Por una copia, 1,500 pesos. Por una copia, 5,000 pesos. Por una copia, 10,000 pesos. No entiendo. O sea, el de 10,000 pesos es el que va a llevar a un grupo de personas a votar, se hace responsable de eso. El de 5,000 pesos lleva a un grupo menor y a mí me van a dar 500 pesos y a él, ¿por qué le van a dar 1,500? No le entendía eso, no le entendí. Pero el día de la votación, ¿cómo le van a decir? No puedes pasar con tu celular, pues te lo pones en, pues no sé, en los genitales y ya. A ver, pues revísale, güey. Lo sacas, votas, pones tu voto y ya, te dan tus 1,500 pesos. No, porque ya te los dieron antes, entonces no tienes que hacer eso. Ya, friégate esa lana, ya te la quedaste. En el caso de la Barrales es diferente, porque la Barrales lo que está ofreciendo son los famosos 2,500 pesos, siempre y cuando gane ella, te van a depositar 2,500 pesos y que tú demuestres que votaste por ella. Ahí sí tienes que hacerlo. Pero en los del PRI, yo ya le hice así como todo el ejercicio de cómo me puedo robar ese dinero. Sí, me salió lo delincuente, ¿no? Pues ¿para qué digo que no? Y me percaté de que pues sí me puedo quedar con esa lana. Pero Emilio Gamboa es maravilloso. Emilio Gamboa, yo diría que es el mejor político que tenemos. Durante 41 años ha tenido siempre trabajo, ¿no? Y ahora que trabaja y juega golf con el presidente y arregla cuándo deben de quitar al de la FEPADE y a quién van a poner y quién va a ser el fiscal carnal, todo eso lo arregla Emilio, porque digo, de alguna forma, pues es el único que juega golf con el presidente. Llegaron a una conclusión de que la gente que estaba en el PRI fue a decirle al señor Meade que ellos creían que debería de quitar, pues no sé, la impunidad, que debería de reducir la corrupción, que querían seguridad en sus colonias, porque Meade los estaba escuchando. Oye, Emilio, ¿qué crees que somos tan estúpidos todos? Pero cuando dijo eso, a ver, devuelvan esto porque no es mío. Hazme caso. ¿Qué va a pasar con todo eso? La FEPADE dice que no tiene ninguna denuncia. A ver, señor de la FEPADE, ya sé que no está Santiago, ya Santiago lo corrió Emilio Gamboa por lo de Odebrecht, por los famosos $10.5 millones que había descubierto él, que ya el primer pago se había hecho en Andorra y lo demás se había pagado aquí en México. Entonces la pregunta es, si ya se había hecho todo esto, pues entonces que le pregunten a Santiago. Santiago trabaja ahorita de asesor con López Obrador y sabe absolutamente todo lo que este señor de la FEPADE no quiere decir. Este señor Santana dijo así, tranquilamente, no el que vendió el país, este es otro. Se dijo, oye, yo no tengo ninguna denuncia. Entonces tienes que ir a denunciar de que está sucediendo y de que está pasando. ¿Qué no es suficiente evidencia esa? Pues parece que no. Bueno, oiga, tengo algo que me acaban de entregar y está padrísimo. Este es el robo del siglo, o algo así. La estafa maestra de... No, es como la estafa maestra de... no puedo decir, ¿verdad? ¿Sí? De Rosario Robles, de Biel Pérez Magaña, de Luis Enrique Miranda. Ya dije todos, no se me quedó. Meade también está ahí. Bueno, esta señora ya se llama la reina de las licitaciones. Fíjese qué inteligente, se llama Claudia María Rincón Pérez. ¿Cómo le hace usted para conseguir una licitación y ganar en Petróleos Mexicanos? Pues hace usted 5 licitaciones y una gana. ¿Cómo no se les había ocurrido a los de OHL, a los de IGA, a este Riobó? Porque Riobó no robó nada más con López Obrador, Riobó también robó con Erubiel Ávila y con Ebrard, porque también es pues el consentido, es algo así como el IGA de Peña. Bueno, pues esta señora, imagínense qué inteligente, puso Hewlett Packard. Hewlett Packard, metió una de Hewlett Packard, ¿y qué tiene que ver Hewlett Packard en esto? Bueno, aquí viene todo esto para un servicio integral administrado de equipo de cómputo.
No le entiendo nada, no le entiendo nada. Pero los de Petróleos Mexicanos no serán tan güeyes que también por eso le dieron 1,600 millones de pesos le dieron. Bueno, está Epson, está Tetson. No, pero ¿de dónde consiguió estas empresas? ¿Qué pones papel membretado y las metes? Y entonces, ¿esto fue con Emilio Lozoya o con el que llegó con Carlos? Porque, pues, o a lo mejor a través de Romero de Champs, porque recuerden que Romero de Champs también es bien ratero. Bueno, pues está Epson, está Tetson, están implicados en la colusión para asegurar que una de estas 5 empresas de Claudia María Rincón Pérez, 1,600 millones de pesos, y usted y yo luchando para que metan a la cárcel a Emilio Lozoya por 10 millones de dólares. No tenemos vergüenza, no tenemos vergüenza. Oiga, ¿vio lo de Argentina? ¿Vio ese movimiento de las mujeres el día de ayer? ¿No se emocionó usted cuando empiezan ellas a gritar, a llorar, a bailar? Y había ancianitas, pues yo diría de 80, 90 años, así ya personas ya muy mayores, y había jovencitas, porque era la interrupción del aborto que han estado trabajando a lo largo de 20 años y que no lo habían logrado. Entonces llegan con su pañuelo verde, toda la Plaza Mayo llena, pero no, las tomas aéreas eran así como espléndidas, porque no era una campaña, eran mujeres y más mujeres y más mujeres y más mujeres y más mujeres. Y todas viendo qué estaba sucediendo en la Cámara de Diputados, porque ahí estaba la votación. Y cuando ganan, porque nada más se quedan 123 el en contra y ellos ganan con 139, 123, se convierte en eso un pandemonium. Gritaban, bailaban, lloraban de alegría de que su cuerpo era de ellas y ellas podían hacer lo que quisieran con su cuerpo. Bueno, qué emocionante. Hoy aparece en todos los diarios, pues una cosita pequeñita, pero metas usted a la televisión argentina, ahí a través de Clarín. Clarín es el periódico, entonces mete usted y va usted a ver algo que lo va a emocionar enormemente. A mí me emocionó mucho, muchísimas mujeres, no sé cuántas, pero muchísimas. Y yo creo que es muy emocionante y fue un momento muy emocionante. Bueno, le platico rápido porque ya están nuestros invitados. Esto es lo de la... Tiene todavía que ir al Senado de la República, no sé cómo sea allá la situación, si después tenga que dar vueltas como el nuestro, que primero era la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y después 17 de los estados de la República. No sé si también tiene que ser así, pero dicen que nada más falta el Senado. Pero con lo que sucedió ayer, no creo que los senadores vayan a votar en contra, ¿eh? No creo que vayan a votar en contra. Bueno, le platico rápido. Estas situaciones de lo que está sucediendo, pareciera como que nuestros candidatos a la presidencia de la República y nuestros candidatos a la jefatura de gobierno son pues lo mismo. Yo veo a Sheinbaum haciendo declaraciones y declaraciones de que ella va a corregir esto, de que ella va a hacer aquello, y que cada vez que le tocan el asunto de Repsamen dice que no se debe de lucrar con ese asunto en la política, y bueno, pues ya se zafa y se zafa. En el caso de Mikel Arreola, cada vez que le gritan homofóbico, él repite que no es homofóbico. Pues si no es homofóbico, que no lo diga. Pero pareciera, ¿no? Pareciera, porque en un momento dado, cuando lo están, le están preguntando y lo están cuestionando, le dicen, bueno, ¿estás de acuerdo con la relación o el matrimonio entre dos personas del mismo sexo? No. ¿Estás de acuerdo con el aborto? No. ¿Estás de acuerdo? Entonces le dijeron, eres homofóbico. No soy homofóbico. Y ya sabe usted lo de siempre. Pero dicen que ya está en segundo lugar. Ayer le enseñé, él ya contrata unas páginas completas en los periódicos, pagadas por Mikel Arreola, en la que va 10 puntos abajo de Sheinbaum y dice que todavía va a ganar, porque mire todo lo que va a hacer, es maravilloso Mikel Arreola. Va a poner 1 millón de cámaras, no sé dónde vaya a poner 1 millón de cámaras, no sé dónde quepan, pero bueno, él dijo que va a poner 1 millón de cámaras, pero después, ¿dónde va a poner los monitores? Porque cada monitor pues puede llevarse 30, 40 cámaras y un monitorista pues va a ver 30, 40 cámaras y el 1 millón de cámaras no sé cómo se va a hacer. Esa es una. 100 kilómetros de metro, bueno, eso ni Corona del Rosal se le hubiera ocurrido. 100 kilómetros de metro, pa' su madre. No, ¿qué estabas haciendo en Cofepris, ahí de comerciantes? Y tú naciste para ser político, carajo. Bueno,
Entonces, y la Barrales, pues yo la Barrales la veo así como que, pues ya van a entregar la plaza, yo ya pienso así como que, pues pues Amieva estará un ratito ahí y pues llegará la Sheinbaum, no sé si vaya a llegar López Obrador, o lo dejen llegar, o llega Mido, llega López Obrador, Anaya, pues yo creo que eso de lavado de dinero lo van a seguir friega y friega y friega y friega y friega y friega, y ya, se acaba. Bueno, pero dice la Coparmex que para limpiar de delincuentes todas las ciudades van a salir las encuestas para que usted ya tome una decisión y tome una determinación. Esto recuerde usted que es el día 1 de julio. Ese 1 de julio, pues no, yo creo que va a ser una fiesta de la democracia, me quiero imaginar eso. Pero el 2 de julio va a ser un día de locura, porque pues yo creo que el PG va a salir a decir que ganó la presidencia de la República, lo mismo va a ser MIR, a través de sus corifeos, ya sabe usted que los priistas ahora, pues ya todos los dinosaurios ya lo ven como el adalid que requerían y necesitaban, ya no es el tecnócrata de Videgaray, el empleado de Videgaray, no, ya es un personaje. Bueno, y en el caso de Anaya, pues no sé cómo se vaya descomponiendo eso, porque pues ya mandaron por un lado al señor Cordero a presentar una denuncia ahí en la PGR en contra de Ricardo Anaya por lavado de dinero. No sé si lo mandó Calderón y me pongo a ver en el tuit de Calderón y Calderón está en contra de eso, entonces no lo mandó Calderón, seguramente lo mandó Emilio Gamboa. Emilio Gamboa es maravilloso, él hace todo. Yo creo que debería ser el próximo presidente, pero ya es muy tarde. Bueno, ya nos vamos. Si pierde Anaya le van a tomar el PAN por asalto. ¿Por qué le van a tomar el PAN por asalto? Porque sí, van a llegar a quitárselo, pero pues lo mismo sucedió con Calderón. Recuerda usted, cuando termina Calderón, pues él termina el Partido de Acción Nacional en tercer lugar. Él pierde la presidencia de la República por no apoyar a Josefina Vázquez Mota, porque no era su candidata, su candidato era Cordero, o su candidato era Muriño, uno fallece, el otro pierde la elección interna, pues entonces no iba a apoyar a Josefina Vázquez Mota, se va al tercer lugar y desbaratan al Partido de Acción Nacional. Y si algo le quedaba, pues a lo mejor se lo echó a Anaya, si es que no gana la presidencia de la República. Bueno, vamos con nuestros invitados que nos acompañan el día de hoy. Está con nosotros el doctor Jorge Eduardo Pascual, presidente de la Institución para la Celebración del Día del Abogado. Doctor, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿De qué vamos a platicar? Bueno, debemos platicar de lo que nos toca. Esta es una mesa de abogados que hacemos consideraciones políticas porque entendemos la política y la entendemos desde el derecho. Yo creo que de lo que vamos a platicar, de lo que debemos platicar, es de lo que jurídicamente va a pasar. Tiene que suceder en las elecciones y después de las elecciones. A mí me parece que las elecciones tenemos que estar pendientes los abogados para señalar en un momento dado que las elecciones, por lo que hace a la Ciudad de México, deben ser totalmente nulas, anuladas. ¿Por qué? Porque hay una discrepancia brutal en su aprobación en el Congreso que la creó. Primero porque no podían hacer una constitución, puesto que el Senado ya había declarado que no podía ser Estado porque no tendría soberanía sino autonomía, solo autonomía. Y una constitución tiene que ser soberana. No tendría soberanía la Constitución. Por otro lado, la Constitución hubo una gran disparidad en sus conclusiones y en sus transitorios. Son inentendibles sus transitorios porque se establece que la Constitución del DF entra en vigor el 17 de septiembre del 2018 y las elecciones son el 1 de julio. No hay constitución en vigor, consecuentemente no puede haber alcaldes, consecuentemente no hay muchas cosas que en esta constitución se establecen. La Constitución también dice el transitorio
que tendrá que entrar en funciones y aplicarse a partir de enero del 19. Por tanto, las elecciones, por lo que hacen al Distrito Federal, me parece que son legalmente nulas. Y sobre eso podríamos platicar. Entonces no voy a votar. Yo iba a votar por Miquel. Ay, no se ría, oiga, que no, el voto yo puedo votar por quien yo quiera. El voto es libre y secreto. Pues sí, sí. Entonces es nula, o sea, porque Monreal me platicó una cosa, ya sabe que Monreal sabe mucho, ahora que volvió a aparecer, porque cuando se desaparece no sabe uno a dónde anda. Digo, vamos a ganar la mayoría de las alcaldías, no dijo delegaciones, alcaldías de la Ciudad de México, gracias a López Obrador. ¿Y sabe qué le contesté? ¿Y que los candidatos no sirven? Es que él es un doctor en Derecho, experto en siembras. Él y su hermano siembran mucho en Zacatecas. Sí, 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 y la mandan a Estados Unidos. Sí. Fíjese que usted lo dijo, ¿eh? Monreal, yo lo dije, yo te quiero mucho, Monreal. ¿Qué tal si lo hacen secretario de Gobernación? Tú, Ricardo, sabes que yo lo dije y que siempre digo las cosas que pienso. Aunque sea secretario de Gobernación. Ah, ¿no? Ah, va a celebrar. ¿O qué? Digo, se está usted riendo de todo. No, hombre, bueno, le van a dar una senaduría de consolación, ¿no? Ah, bueno. También nos acompaña el día de hoy el doctor José Óscar Valdés, él es abogado constitucionalista. José Óscar, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Pues yo creo que, como dice el abogado, viene una jurisdicción de la elección. Yo creo que todo el mundo se va a declarar ganador. Sí. Eso es lo que van a hacer al otro día. Y pues sí va a estar complicado el asunto. Si no hay una distancia de 7 u 8 puntos en la elección y la llegan a judicializar y se cierra en 3 puntos, va a haber un problema serio. Y pues el PRI tiene todas las canicas, ¿no? Tiene todos los magistrados y los tribunales a su servicio. A ver, Óscar, yo tengo aquí todavía otra duda. A las 10:30 va a haber información por parte del INE, que es lo que ha prometido Lorenzo Córdoba. Es el famoso conteo rápido. Bueno, si se equivocan ahí, ya se fregó todo. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo van a salir? ¿O qué va a suceder a esa hora? Porque ya se pusieron una hora límite. Ellos podían haber dicho, bueno, durante las primeras horas de la noche o las últimas horas primeras horas del día 2 tendremos resultados de lo que va avanzando la elección. Esa es una. Y dos, si salen todos a gritar que ganaron, ¿a quién le vas a creer? ¿Al INE? No, porque el INE quedó rebasado. El TRIFE va a estar igual. Yo creo que aquí el problema que hay es que no hay una certeza en las instituciones, ese es el problema que hay. El INE puede decir una cosa y puede decir otra, digo, ya lo ha hecho. Yo lo que creo que sí va a estar complicado el tema, si no hay un knockout en esta elección y se llega a judicializar, sí le va bastante problema. También nos acompaña María de la Parra, mucho gusto, María. Gracias, Dino, muy amable por estar aquí, muchísimas gracias. Pues mira, la cuestión que yo veo es que efectivamente yo pienso que la noche del día 1 de julio estamos inmersos en un gran problema jurídico. La realidad exclusivamente que fuera la votación, pero así abrumadora y que fuera una distinción tremenda entre el primero y el segundo lugar, pues sería la única forma en la que en un momento dado pudiéramos decir que ese resultado que nos han prometido va a ser así total y absoluto y lo van a poder dar. Pero de otra manera, si va a ser una diferencia de 1 o 2 puntos, la realidad es que va a ser una cosa tremenda y vamos a volver a vivir otra historia similar. Pero yo quiero comentarte algo que he estado pasando y hemos estado reflexionando a lo largo de toda esta semana. La verdad es que después del debate, del tercer debate, que como lo veníamos comentando, pues no dice absolutamente nada, ni varía absolutamente nada, pero nosotros como abogados, un análisis que tenemos que hacer es que la realidad es que todos son corruptos,
Sí. Todos son corruptos. Entonces tú dices, le dice Juana, le dice Pedro, pero todos se acusan de delitos. Todos se acusan de delitos. Y tú bajas y ves eso en el debate de presidencial. Pero te bajas y lo ves también en el de gobernadores. Y te bajas y lo ves también en los municipios. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasó? Tenemos puros candidatos que son delincuentes. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tú no escuchas de parte de ellos una propuesta real. Nunca nos dicen el cómo. Ninguno. Uno por sabio, otro por no sabio, otro por peleonero, pero la realidad es que entendí perfectamente. ¿Cómo va a ser la cosa? ¿De dónde vas a sacar el dinero? ¿Cómo vas a mover el recurso? ¿Qué es lo que vas a hacer con la gente? Ninguno. Entonces, verdaderamente, los abogados tenemos que irnos viendo qué es lo que va a pasar esa noche, porque a la mañana siguiente la vida se supone que sigue en el país, nada más que va a estar judicializado todo el punto. Hace tiempo se decía voy a votar por el menos peor y ahí se quedaba en las redes. Y ahora dicen voy a votar por el menos ratero. Entonces pues ya no se quedó en las redes porque pues parece que le pegaron a todos. Y eso es lo que queremos para presidente de la República. Gustavo Uruchurtu, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Está así como muy difícil, ¿no? Como que no nos merecemos esto. Está muy difícil, yo creo que ha sido una campaña desgastante, yo creo que desgastante Terrible. para todos. Gracias que llegó el Mundial porque nos va a distraer con otras cosas diferentes. Pero yo creo que lo que esperaríamos precisamente por ese desgaste es que el día primero al menos tuviéramos ya un candidato, pero no va a ser así. Y ese desgaste va a continuar y va a continuar. Y eso, desgraciadamente, pues va afectando a todo cómo trabaja el país, la economía, etcétera, hasta que se resuelva. Eso yo creo que es una preocupación muy importante. La cuestión de la impunidad, la siguiente vez voy a cambiar allá porque luego me ganan los temas y entonces a ver si la siguiente vez empiezo con esto. Pero el de la impunidad me llama mucho la atención. ¿No te ibas a sentar? Pero allá de aquel lado la siguiente vez. Para la... porque ahorita yo venía pensando, y con todo lo que ha pasado en el debate, y lo que pasa, y lo que ve uno, y las justificaciones que da mucha de la gente, y yo creo que ahí, lo que mencionaba el doctor, es una maestra jurídica, y aquí lo que tenemos que hacer es tratar de aclarar las cosas, de qué cosas son ilegales y qué cosas no son reales, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba viendo lo de la senadora Laila, y entonces vienen a defender que es una gran luchadora social, etcétera, pero eso no le justifica para que pueda robar, ¿sí? O que pueda distraer recursos para algo para lo que no estaba permitido. Y así nos vamos a las cosas que pasaron en el nada debate. más fueron 700,000 pesos. El Gerardo Ruiz Esparza se roba 20,000, 30,000 millones de pesos y no dices nada porque es de tu partido. Entonces, no es de mi partido. No es de tu partido. No. Lo mismo pasa, entonces pues, va a ser lo mismo el que asesina, van a ser diferentes el que asesina de una puñalada y otro que asesina de 5. Al final de cuentas asesina. Entonces, se comete... 114 políticos ejecutados a partir del 11 de diciembre al día de hoy. Además, ese es el otro. Y siguen y no para, ¿eh? Y no para. Estaba el de ayer, que es el de otro más que estaba desaparecido, que no encuentran. Ya apareció. Bueno, ya apareció, qué bueno, pero la verdad es... Y se había peleado con su esposa. No, eso yo cuando lo vi dije, bueno, esto solamente es para TV novelas, cabrón. Pero la verdad es un ambiente muy enrarecido que estamos viviendo, que no se ha vivido, ¿no? Horrible. O sea, es lo que está pasando. Entonces dice, ¿qué es lo que sucede con esta elección? Que tiene que haber tantos muertos. ¿Quién es el que está impidiendo que lleguen esas personas en un momento dado a poder ser electos? Todo esto de la impunidad que está brincando por todos lados y de todos, ¿sí? Entonces no hay a quién irle. Y entonces ese es el futuro que queremos. Eso es por lo que estamos buscando, ¿sí? O sea, lo que queremos es que se acabe ya la impunidad, porque eso es yo creo que es el peor cáncer de lo que está quejando a nuestra sociedad. ¿Por quién votarías después de los 3 debates? Todavía no sabe. Digo, ¿por qué moderador? Porque ellos eran los protagónicos, ¿no? Sí. Claro. ¿O no? Por Yuridia. ¿Por qué moderador? ¿Ah? Los candidatos. Por Yuridia Sierra. Ya se acabó su tiempo. Ya, pues digo, por un moderador, ¿no? Y no me viene de Guayabera. Eso no puede ser real. Pero qué bruto. Llegaron todos de Guayabera, ¿viste? En Yucatán, carajo. Llegaron todos de Guayabera y se cambiaron adentro. Fue la regla. ¿Pero cuál regla? ¿Por qué la regla? Habían acordado que fuera de traje todos.
De traje y corbata. Sí. Se pusieron de acuerdo los representantes y los obligaron a vestir traje y corbata. A ver. Imagínate en Yucatán. A ver, si yo voy a ser el candidato, pues los representantes son gente que me va a hacer caso y no estoy de acuerdo. Me voy a poner mi guayabera porque esto es la forma de llegar a Mérida, Yucatán. Además, las guayaberas, pues... El código de vestimenta formal. No, es que... No, eso se me había olvidado, eso de que, oye, el que gane la presidencia de la República, que le pregunte a Lorenzo Córdoba cómo se tiene que presentar vestido para la toma de posesión. No se rían, bueno, si se van a reír de todo lo que digo, pues ya no platico. Luis Genaro Vázquez Colmenares, mucho gusto, Luis Genaro. Gracias, Nino, muchas gracias a todos. Un saludo al auditorio. Pues ha sido una semana intensa donde hemos visto muchas cosas que han pasado en la política. Vemos al derecho al servicio de la política, se abona el terreno a la judicialización. Efectivamente, todo el mundo se está denunciando, no nada más a nivel presidencial, Sí, a en todos nivel lados. de senadores, de Todos lados, sí, sí. diputados, de alcaldes, de todo, ¿no? Todos. Y bueno, la verdad es que es inevitable comentar lo que pasó con el debate. Comentábamos la semana pasada a propósito de la comunicación política. Yo creo que fue un mal formato, fue un debate aburrido, porque para empezar la instalación fue como una mesa de un noticiero, no fue una disposición en stand como habían sido. No como la mesa redonda del rey Arturo. Exactamente, ¿no? Entonces eso como que también encuadró o encasilló. Me sentí mucho a con los Loret de candidatos. Mola, no me faltaba Loret de No, Mola. efectivamente. Y lo que tú decías, digo, con respeto a tus colegas comunicadores, pero yo creo que Carlos Puch y la otra periodista, la de Tristeza de Intensamente, Warkentin. Despeinada. la verdad es... Bueno, si van a hacer, no, se ven misóginos. No, perdón, a ver, pero yo creo que también, a ver, la cuestión de asesoría de imagen pública, ¿no? Yo escuchaba... Ese es Víctor Gordó, al No, que por eso, nace. No, nosotros. pero yo escuchaba comentarios de Víctor Gordó y dijo Álvaro Gordoa, oye, es un debate presidencial, te están viendo millones de mexicanos, caray, peínate, ¿no? Sí. Entonces, no entienden estos comunicadores que ellos no son las estrellas del show, las estrellas son los candidatos, ellos son moderadores. Parece que estábamos viendo el show de Carlos Puch y de Tristeza de Intensamente. Entonces, la verdad es que muy malos moderadores. Claro, los temas fueron difíciles, fueron ásperos, no se prestaba que hubiera agilidad. Volvió a caer Canallín en los ataques personales Ya vas a votar, que ahora ya le están volvemos a regresando. Porque si te fijas, él empezó con información que Mancera le dio para golpear a López Obrador. Sí. Y ahora hoy si te fijas todos los tweets de Marcelo Ebrard, donde documenta todas las concesiones y adjudicaciones que Mancera le dio a Riobó durante los 6 años de su gobierno. Ahora le está regresando su boomerang a Canalla. Pero también está Erubiel y también está Marcelo Ebrard. También está Marcelo Ebrard. Y todos los estrategas. Ya te salve Mancera, Todos los estrategas de las campañas han quedado pésimos. Todos los comunicólogos, los politólogos. Este es bueno. Carlos, haz de cuenta que él es Smith y yo soy Carlos Alarraqui. Sí. Nos toman una foto y dice, lo estoy entrenando para el debate. ¡Wow! Yo no sabía que se podía entrenar para el debate. Y el currículum de Carlos Alarraqui, que dejó en tercer lugar a Roberto Madrazo Pintado y ahora lo va a dejar en tercer lugar. Pero gracias a él ganó Montiel. No, ganó gracias al dinero del PRI. Cuando lo de las ratas, sacó lo de las ratas y dijeron, sí vamos a votar por Alarraqui. Entonces, fíjate, ningún estratega de comunicación de las campañas ha tenido el éxito que tuvo el video que se viralizó de Saje. No, empañó en las redes sociales a todos. Es impresionante ver cómo se nos olvidó la política. ¡Te enloqueció! No, bueno, ya hasta ya se hicieron las consignas de que Anaya ya lo sabe, le toca la de Sague, ¿no? Fíjate, ya llevas todo con Anaya, ¿eh? Se ve que no eres tu candidato. No, claro se ve que te mandaron a golpearlo. No, por favor. ¿Cómo voy a golpear a quien se golpea solito? No, de ninguna manera. No, y miren, lo que sí hemos visto, la verdad, la cuestión de la inseguridad es terrible, ¿no? Porque es un tema principal en la agenda política de todos. Y la verdad, sí nos han quedado a deber en lo general. En todo. Todos los candidatos, el tema de la inseguridad. Y hago una particular mención a los candidatos a la jefatura de gobierno. Ay, sí.
O sea, vean lo que ha estado pasando en la ciudad, los índices de violencia, todos los hechos de sangre que han ocurrido, que si el militar que en legítima defensa, todas las balaceras que ha habido, y no hemos visto propuestas serias para remediar el tema de la inseguridad. Quiero comentar lo que pasó en días pasados, Nino, porque hoy se va a ver las consecuencias de lo que está sucediendo. Hubo un pésimo operativo ejecutado por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, por la Fiscalía Antinarcomenudeo, donde le ordenó el actual procurador a la fiscal instrumentar un operativo contra la venta de droga en bares y restaurantes de la Condesa. Hicieron un levantadero de gente, como 30 detenidos, entre ellos propietarios de varios establecimientos mercantiles. A todos los dejaron libres porque no hubo elementos ni datos de prueba suficientes para judicializarlos. Y entonces se solidarizaron todos los propietarios de establecimientos, de restaurantes. Hoy todos los noticieros de la mañana, por grupos, estuvieron en vivo en distintos medios para denunciar los abusos de autoridad de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, para denunciar a la fiscal de la Fiscalía Antinarcomenudeo, denunciar al procurador, y hoy van a cerrar todos los restaurantes y todos los bares de la Condesa. A las 7 de la noche están cerrando hoy. Y va a haber una marcha. Todo sábado y domingo. Nadie va a dar servicio en solidaridad. Y que iba a haber una marcha O ahorita. sea, ¿a quién se le ocurre instrumentar un operativo en plena época electoral? Y un pésimo operativo. Y vas a la Fiscalía ahorita de Narcomenudeo y hay levantaderos de gente y dices, tienen órdenes de judicializar todo aunque no haya elementos porque le exigen resultados a la fiscal. Oye, al 1:45, cuando ya está terminando el gobierno, la presente administración, con toda esta descomposición y que no vemos propuestas serias, bastan 2 medidas muy concretas, candidatos a la jefatura de la Ciudad de México, para acabar con el problema de inseguridad. Destituyan al jefe de la Policía de Investigación, que lleva 9 años ahí en la policía, Ricardo Peralta Alvarado. Destituyan a Luis Rosales Gamboa, subsecretario de Seguridad Pública, que lleva 10 años al frente de la Policía Preventiva. Con esas 2 medidas se acaba el problema de la inseguridad en la ciudad. ¿Esos eran de Ebrard? ¿No? ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿cómo no? Llevaban mucho tiempo ya. Ah, se los dejó. Llevaban ya mucho tiempo. ¿Se los dejó el anterior? No, eran gente de carrera. Es de la hermandad. No, perdón, quien nombró a Peralta, jefe de la Policía de Investigación, ¿Quién fue Mancera. Ah, Sí. pero no hay... Y quien nombró subsecretario a Luis Rosales Gamboa fue Mancera. O sea, Mancera Ahí es el están las malo. consecuencias. Por supuesto que lo responsabilizo de la inseguridad que hay en esta ciudad. ¿Ya? No le hagas caso, Mancera es puro. Doctor. A mí me parece que aquí se están jugando cosas muy peligrosas, hay inseguridad, hay todo, pero sobre todo la calificación de todo el evento, la realización del evento está en manos de incapaces, Completamente. está en manos de gentes que no saben derecho, de gentes que hicieron una convocatoria para independientes totalmente inconstitucional. Y cada determinación que toman, dejen la vacilada de las guayaberas. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ese grupo de incapaces encabezado por el joven guapito? Que eso es lo que ostenta. ¿Qué van a hacer ¿Estás hablando de Peña al día o de Lorenzo? siguiente de las elecciones? ¿Qué decisión jurídica Los va a rebasar. van a tomar? ¿Por qué camino se van a ir? ¿Cuántas barbaridades van a declarar en un país que está en un momento muy complejo? Muy complejo porque es verdad, la delincuencia ya floreció y se estableció en todos los órdenes, en el orden político, en el orden social. ¿Qué van a hacer este grupo de incapaces para calificar unas elecciones sin tener calificación ellos, sin conocer el derecho ellos, sin saber el derecho electoral? ¿Qué van a hacer?
¿Qué van a hacer? Pues los van a obligar. Los va a obligar una manifestación de Morena y unas cachetadas de la CENTE, los van a obligar a determinar lo que no le conviene a este país. Este país requería una autoridad que ejerciera verdaderamente autoridad moral. Y lo menos que tienen es autoridad moral. Autoridad jurídica mucho menos. No saben derecho, no lo conocen y toman determinaciones en las convocatorias que han lanzado, las han lanzado sin el menor conocimiento jurídico. Las han lanzado a tontas y a locas, con decisiones tomadas en una reunión desconocedora totalmente del derecho, de la justicia y de las propias elecciones. Creo que el gran problema desde el día siguiente de las elecciones está en la autoridad calificadora. Ese va a ser el gran problema. Oscar. Yo creo que el problema también, hoy en la mañana la Coparmex pidió una iniciativa para sacar fiscalías independientes. Yo creo que el problema que sigue es el contrapeso al presidente de México. ¿Cuál va a ser ese contrapeso? Porque no lo hay, hoy no lo tiene. No hay fiscal autónomo independiente, no hay fiscal anticorrupción, no hay juez anticorrupción, no hay magistrados, no hay nada. Entonces esto ya está hueco, la del INAPS ya está de candidata a diputada por el PRI, todos los de Cedesol que los iban a meter al bote pues ya están candidatos a diputados La senadores auditoría. por el PRI, entonces la gente de la auditoría está desmantelada y el problema es quién va a castigar esas conductas. Ya sabemos cómo están llevando a cabo las cosas. El problema que yo veo es que necesitamos un contrapeso real. Digo, hay que traspolar la figura de la moción como en España con el caso Gürtel, que eso sería interesante, no estar esperándonos a 2 años de un plebiscito, sino meter esa figura jurídica en la Constitución, sería muy interesante. Y lo más importante, fiscalías independientes, porque esto va a estar muy complicado, sea como venga el resultado de elección que sea, ¿a quién le vas a creer? Como dice el abogado, ¿cuál es el árbitro? Si nos vamos a ir al Trife, pues ya vimos que el Trife metió al Bronco, ¿no? Así es. A final de cuentas. ¿Qué vamos a esperar? Y el problema va a ser que la resolución que tomen, sea la que sea, la gente no la va a creer. Ese es el problema con nuestra autoridad moral. Las autoridades se legitiman en el caso del Ejecutivo y el Legislativo por el voto universal. Los jueces se legitiman por los sentidos de las sentencias. Y aquí el problema que tenemos es que no les van a creer. Yo no sé si esto ya esté concertado. Yo no sé si el gobierno, alguien perverso, le haya quitado la autoridad moral al INE y al Tribunal Electoral. Y ahora yo estoy escuchando mucho por parte del PRI las filtraciones que hay, que esto se va a judicializar y que va a subir el tribunal. Y le están apostando a eso, a que se judicialice la elección. ¿Por qué? Pues obviamente si hacemos de esa manera las cosas, nos damos cuenta que los magistrados son todos del PRI, que la gente de INE es del PRI, pues entonces va a ganar el PRI. La presidenta es francesa. Y el CENTE. Por todavía más. Yo sí veo muy complicado el tema. Yo creo que nos van a llevar a una confrontación. Lo importante es que la gente salga a votar. Esa es la realidad. ¿Para qué? Para que realmente sea un knockout y no tengamos el problema de la duda de que digan, se cerró la elección y vamos a 2 puntos, vamos a 3 puntos. Que eso es lo que está manejando el PRI ya con los números, ¿eh? No sé dónde la van a cerrar porque no entiendo en las encuestas. Si al PRI le favorecen, valen. No le favorecen, no le valen. Y entonces no han desconocido nada. Pero hay algo que es cierto. Andrés Manuel lleva 6 meses con encuestas hechizas y no hechizas adelante en la elección. Las pagues o no las pagues, va adelante. Realmente yo sí veo complicado el tema. No sé qué estén tramando, pero a mí ya se me hace la ciudad del PRI, cuando platicas con ellos, los ves muy tranquilos. Eso es cierto, ¿eh? Que van a operar con el día D. Digo, ya agarraron a unas gentes, no sé si recuerdan, en el Valle de México, que les dieron un dinero y luego los asaltaron. Las mismas gentes que les dieron el dinero. Y dices, esto es ridículo, o sea, pero así están las cosas. Y entonces ellos le están apostando a que el día D van a sacar una cantidad enorme de dinero, que van a operar y que van a ganar, y así le están apostando. Y no hay ninguna autoridad. Este es el problema que yo veo, no hay nada. Yo siento que van a comprar aparte de la oposición, fíjate. Lo mismo que sucedió en el Estado de México. O sea, ¿sí? Es lo mismo que hizo Irubiel Ávila. ¿Para qué comprar los votos si puedo comprar a Bautista, puedo comprar a Cepeda y puedo comprar a Higinio?
y Eso hay fue lo que hicieron. reparto, pero en grande. María. Pues es lo más probable, ¿no? Que ya tú notas desde aquí, desde la Ciudad de México, tú notas como Alejandra Barrales, pues ya ni siquiera Nada. figura, ¿verdad? O sea, está totalmente ausente. La novia de Mancera. Por eso, entonces quiere decir que Mancera ya dio la línea y realmente Alejandra Barrales, pues la verdad, con todo el respeto a los que le van a Alejandra Barrales, pero la realidad es que le bajó un montón de rayas y ya no hay absolutamente nada. Entonces, baja Barrales, dicen que sube Miquel y pues ahí va la cuestión. Entonces, si esta misma operación se va a generar en la elección presidencial, bueno, nunca, a ver, eso a nosotros no nos sorprende, la verdad, desde que salieron los dos, sabíamos que era el 1-2, o sea, son dos panistas que están luchando, uno va por el PAN y otro va pues como ciudadano en el PRI, ¿no? Pero la realidad es que los dos son dos panistas, entonces pues lo mismo me da que llegues tú o que llegue yo, de todas maneras el show se ha estado dando, entonces realmente pues no hay una gran diferencia. Por eso, si la gente quiere una gran diferencia, la gente tiene que hacer la diferencia. Es indiscutible que así va a tener que ser. Va a tener que salir a votar, juegue quien juegue, va a tener que hacer las filas, va a tener que depositar su voto, van a tener que cuidar las casillas y van a tener que sacar un resultado holgado, como dice el abogado. De otra manera, sabemos por tradición la maquinaria indiscutible ¿Que tiene el PRI? que tiene el Partido Revolucionario Institucional y sabemos cómo se mueve y sabemos qué es lo que hace y sabemos todo. Entonces, así tenga 18 años en primer lugar, la verdad es que así es como se trabaja. Entonces, pues esa es la realidad, a eso nos vamos a enfrentar. Y ahorita realmente en la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues también la imagen de Andrés Manuel o la custodia de Andrés Manuel le ha brindado la cuestión. La verdad, se dirimen entre Barrales y Miquel, pero Claudia pues va adelante, sigue adelante y vamos, no le ves otra posición, ¿no? La gente va a creer todo. Porque eso de la percepción de la gente, si gana López Obrador, si gana Anaya o si gana Mitt, ¿la gente lo va a aceptar, lo va a creer? No, yo creo que no. Yo creo que no. Que no, que vamos a Yo creo creer que no. nada, no vamos a creer Puesto que ni no. siquiera la verdad de la verdad. No, yo creo que no. Yo creo que no. Y Yo no la- creo que inmediatamente que acabe y que salga quien salga, porque a lo mejor nos pasa como en el 2000, ¿no? Y sale un Cedillo y a lo mejor sale el mismo de Enrique Peña Nieto a dar los resultados. No estamos exentos de una situación así, pero en el momento que den el resultado, automáticamente los otros tres Se prende. van a declarar la cuestión diferente. Sí, Nino, yo creo que no lo vamos a creer porque toda la campaña estaba lleno de mentiras desde el día 1 hasta ahorita, de todos los candidatos. Son puras mentiras, puros fotomontajes, puras encuestas a modo. Y ahorita las encuestas, tomando lo que han estado comentando, a mí me ha llamado mucho la atención cómo las encuestas de MID han empezado a subir y a decir que ya está cerca de López Obrador y que ya hay una pequeña diferencia, en fin, que se han hechizo, pero hay una gran cantidad de eso. También yo creo que lo que platicamos la vez pasada de cómo los partidos han hecho las cosas y, por ejemplo, han acabado con la institución electoral que originalmente tuvo un prestigio, tenía una solidez y creíamos, y al día de hoy ya no creemos en ella. Entonces, ¿quién va a venir a decir tú ganaste y que los demás respeten, cuando no sabemos realmente si es cierto o no es cierto? Porque a lo largo de estos meses de campaña pues, no hemos visto tantas mentiras que al final no vamos a creer tampoco cuando venga alguien y diga ganó tal o cual candidato. Sí, entonces yo creo que ese veo el problema que avisoramos. Y bueno, pues entonces la historia seguirá hasta que se resuelvan los tribunales y a ver cómo se acepta lo que resuelvan los Mientras tribunales. tanto, ¿que nos vamos a enfrentar todos contra todos o qué?
porque se corren muchos riesgos. ¿No? Geopolíticamente deberíamos de estar viendo lo que está sucediendo allá en Nicaragua. Ya llevan más de 100 muertos y la Murillo y Ortega no van a soltar el poder. Claro. Entonces aquí puede suceder, pasar algo similar. No estoy hablando de Venezuela porque es otro el indicador, pero yo siento como que estamos esperando a que se reviente esto. Sí, porque inclusive, bueno, por parte de un candidato nos dicen que todo el pueblo está con él. Pues no todo el pueblo está con él, está dividido. Sí, y al final de cuentas el que gane, porque yo no creo que las encuestas estén dándole a López Obrador el 50 y tantos por ciento que tiene, trae menos. Eso quiere decir que hay una parte de la sociedad que es mayor, que no está a favor de él, aunque esté dividido. Bueno, Peña ganó con el 30%. Sí, no, ese es un problema que tenemos nosotros en el diseño de nuestro sistema electoral, pero al final de cuentas lo que sucede es que si hay una mayoría de la población que no está de acuerdo con él, entonces no podemos decir que todos. Y entonces, por eso esas son todas las mentiras que han estado permeando por todos lados y es lo que está creando, porque entonces ya piensan que también ellos traen una aplanadora porque dicen todo el pueblo está a favor de él y eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, con esa idea y con esa percepción que han estado mandando, ¿qué va a pasar el día de la elección? Porque van a decir, todo el pueblo estaba con ese candidato, o sea, el otro que digan también que votaron en una cantidad enorme por el otro. Entonces vamos a tener ahí una... Luis Genaro. Sí, yo lo que veo con preocupación en el tema de la prejudicialización de la elección es la parcialidad con la que actúa la FEPADE. Es lamentable. Mientras se hizo una persecución casi inquisitorial contra los candidatos independientes por aquello de las irregularidades o las inconsistencias con las firmas de apoyo ciudadano y que incluso hubo varias vinculaciones a proceso, pero de personajes menores, de operadores, de ciudadanos que estaban encargados de recabar las firmas. Y en cambio vemos este operativo del pago de los 500 pesos en Insurgentes Norte, documentado por varios videos. En las tripas del PRI. En flagrancia. Y la FEPADE No pasa nada. ni siquiera ha iniciado de oficio. Perdóname, una carpeta dijo de que investigación. no tiene ninguna denuncia. No, pero es que ahí está mal. Ese es el de gran desconocimiento Se apellida Santana. del derecho penal que tiene el titular de la Fiscalía. Es atribución del Ministerio Público iniciar de oficio una carpeta de investigación cuando se tiene conocimiento de hechos probablemente constitutivos de delito. Así está previsto en el Código Nacional. Es entonces un desconocimiento absoluto de la legislación que rige la actuación de la FEPADE. Es verdaderamente lamentable. Por otra parte, tenemos una serie de expresiones en medios de comunicación que también son objeto de quebrantamientos a la ley. O sea, hay infamias, hay calumnias, hay difamaciones. Claro que ya no están tipificados las calumnias, las difamaciones, pero aún así hay un exceso verbal en todas partes para destruir la reputación de personas con el objeto de enlodarlos y tratar así de adquirir alguna ventaja, ¿no? Y bueno, desde luego las encuestas, yo creo que ahí tenemos un gran vacío legal. Hoy por hoy no existe normatividad que regule las encuestas. Salen encuestas de todas partes, encuestas pagadas. Tienen que presentarse ante el INE. Sí, pero la regulación está muy... Facebook, o sea, la regulación que existe para las encuestas no está a nivel legislativo, está a nivel nada más de acuerdos del Consejo General del INE. Que lo tienen que revisar. Entonces, falta una regulación porque la verdad, tú ves encuestas que son de empresas patito, encuestas imaginarias. En el Facebook, hoy era muy lamentable escuchar un road show mediático que hizo Vanessa Rubio, una de las tantas voceras de MID, de las 70, donde decía, tengo información verbal de algunos miembros del Consejo Mexicano de Negocios de que ellos hicieron una encuesta en donde MID está 10 puntos abajo de López Obrador y 4 puntos arriba de Anaya. Oye, ¿y quién te dio esa información? No, algunos miembros, pero me la dieron verbal. Oye, ¿y no tienes el documento? No, porque fue información verbal. Entonces, ¿qué credibilidad le doy como radioescucha, como ciudadano, a ese tipo de información dolosa que está virtiendo una descoordinadora de campaña de MID? ¿Quién le va a creer? Luego sacan encuestas de empresas patito que ni siquiera están reconocidas.
Entonces, ciertamente estoy de acuerdo, no es exacto, o sea, puede haber muchos engaños en las encuestas, pero también está documentado en el seguimiento hemerográfico periodístico que se ha hecho de las campañas. Es una realidad. Tú ves las plazas públicas a las que va López Obrador, ve los mítines de López Obrador, se desborda de gente. Ve los mítines de MID con todo y el acarreo institucional del PRI, son plazas medio vacías, medio llenas, llegan 4 o 6 horas antes de que llegue el candidato, la gente toda soleada se cansa a pesar de que les pagaron, de que les dieron su lonchibón, se van, dejan abandonado ahí el candidato, una pésima logística de las campañas, bueno, está pésimo. un abuso de los pobres ciudadanos que acarrean. Entonces, la verdad es Te que… falta el otro, te falta el otro. bueno, Canalla, pues también. Fíjate lo que estás haciendo. Tú dices que no debe de hacer No, eso. tienes razón, Anaya. Me debes una, güey, me debes una. Ricardo Anaya. Pues igual hace sus mítines en puros espacios cerrados, no llega a plazas, no hay un desborde de ciudadanos. Oye, la de los empresarios tuvo una metodología maravillosa. Entrevistaron a 13,000 personas. ¿Para qué 13,000 personas? Nunca lo supe. Esa es la que hicieron los empresarios y la que dan a conocer los empresarios, que ahora ya se metieron también a encuestadores, porque las encuestadoras… Ahora, hay otra conducta que no está tipificada como delito electoral y que también amerita hacer una revisión. El voto de los empresarios. No, me refiero a las llamadas. O sea, no sé si a ustedes les ha tocado. Yo la de López Obrador, que no voto las por él. llamadas, O los WhatsApp que te mandan. los WhatsApp, los SMS y los correos electrónicos de spam, pero no nada más contra López Obrador. O sea, han llegado en general De todo. contra candidatos a alcaldías, candidatos a diputados, candidatos Menos a senadores. contra el PRI. Menos en el PRI, y efectivamente han hecho incluso hasta hackeos de portales. Entonces son otro tipo de conductas que pudieran en el futuro ser Son otras consideradas herramientas. como delitos electorales, que es importante que los nuevos diputados, los nuevos senadores Lo se hagan. pongan a trabajar en eso para verdaderamente proscribir ese tipo de conductas que buscan inhibir o manipular el voto ciudadano. Doctor. Yo veo un enorme vacío institucional del gobierno para vigilar todas las conductas. A la FEPADE yo no lo veo actuando con una Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Yo no la veo en acción persiguiendo delitos, colocándose en su posición, viendo y revisando todo lo que hubiere de revisar. Me preocupa también, dentro de todo esto, me preocupa que nos vino el agua. Me preocupa también la falta de calidad de las instituciones que van a calificar el evento electoral en dos instancias. El INE veo totalmente impreparado a su grupo para calificar las elecciones, el evento electoral, todo el transcurso del evento, no los veo que estén preparados. Yo sí creo que puede haber ahí fallas enormemente graves que puedan solucionarse. Parece que se da como un hecho que López Obrador tiene a la gran mayoría del pueblo con él. Bueno, debía de haber actuado la FEPADE y el INE con los ofrecimientos de López Obrador. Los ofrecimientos desde ahorita de disponer del presupuesto nacional para regalar 3,400 pesos mensuales a los jóvenes que ni trabajan Ni ni estudian, no producen, y está disponiendo de un presupuesto que puede ser
que esté en sus manos o no, pero está cometiendo un acto ilícito. Un acto ilícito y con eso los tiene encantados. Y a los adultos mayores les promete duplicarles. Y cuando le preguntan que cómo lo va a hacer, él dice que con el combate a la corrupción, 500,000 millones. 500,000 millones que se clavan indebidamente a los funcionarios y no lo sacan de ahí. Cada que le preguntan, ¿y cómo? El combate a la corrupción. ¿Y de dónde va a salir? Con el combate a la corrupción. Y hasta hay un meme, ¿no viste el meme del fútbol? La selección. Le pregunten al seleccionado mexicano, oye, ¿y esto? Con el combate a la corrupción lo vamos a corregir, va a ganar México. El fútbol. Es exactamente lo que dijiste. Entonces, y tenemos que ese inútil instituto, presidido por un jovencito prepotente, altanero, va a calificar el evento electoral, va a calificar lo que suceda el día de las elecciones. Y luego tenemos como segunda instancia un inútil Tribunal Federal Electoral con una absurda prohibición de que la Suprema Corte intervenga en cuestiones electorales. Pues si es la Suprema Corte, es la Suprema Corte y debía ser la verdadera última instancia. Y no ese Tribunal Electoral Federal que es surgido de la Corte, encabezado por una francesa mexicana Otalora. que medio habla español y que medio habla lenguaje jurídico, porque como jurista no la entiendo muy bien. Como jurista no me parece. Y esas son las dos instancias que se tienen para la calificación de las elecciones. Y se van a calificar ahí y se puede producir un problema. El encantador de serpientes, el flautista de Hamelin, López Obrador, ha encantado a tantas gentes que las ha llevado, que puede que se produzca un fenómeno con estas gentes cuando no se dé, cuando no se realice el sueño que los han puesto a soñar. Ese es el gran problema. Las elecciones van a tener un final quizá dramático. Oscar. Después del segundo debate, ahora lo comenta el abogado, es cierto, ya hay varios columnistas que empiezan a hablar de que el PRI ya dejó atrás a Naya. Ya en las redes sociales se empieza a manejar que el PRI ya dejó atrás a Naya. Y lo han hecho sistemáticamente. Anteriormente nadie escribía nada a favor de mí. Ahora ya empiezan hasta los funcionarios a sacar que ya saben cuál es el mejor candidato, que definan su voto. Ya en las redes sociales ya se han puesto de acuerdo, sobre todo en la red que es LinkedIn, que es de profesionistas, y la mayoría lo que ha estado comentando es que si quieres que tu trabajo no se pierda, prácticamente vota por este candidato. Nadie ha hecho nada, no los han regulado. Yo lo que, como dice su procurador, yo creo que hay que regular las redes sociales también, porque sí es un verdadero problema, sobre todo cuando suben noticias falsas. Pero yo sí he visto algo sistemático, que el PRI lo que está haciendo es avanzando, tratando de decir que ya están a 8 puntos de López Obrador, sacando encuestas por todos lados que uno desconoce. Pero cuando ya les preguntas a los del PRI o a los de Los Pinos, yo sí los veo demasiado tranquilos, yo los veo serenos, no los veo desesperados ante el problema que se viene. Yo creo también hay una cosa que es importante y que tenemos que reconocer. Andrés no se ha caído porque la gente no ha dejado que se caiga, pero ha cometido errores gravísimos y la gente se los ha perdonado. Andrés ha sido recipientario del voto del hartazgo, sin querer, y eso es lo que lo ha mantenido adelante. Imagínate, por ejemplo, si le hubieran sacado a José Mit lo del contrato que se da, pues, se lo hubieran terminado. Claro. Y a Andrés no le pasó absolutamente nada. Nada, literal. Con todo y Canalla se le fue encima, con todo y que cierta parte de la información. ¿Qué fue lo que pasó? La gente está cansada.
es el voto del hartazgo. Yo no sé cómo va a vivir esta elección y no sé la verdad cómo la esté manejando el PRI, pero si el resultado, coincido con todos, viene de árbitros que no son parciales, va a haber un problema grave. Yo eso es lo que estoy viendo. ¿A quién le vas a querer? ¿Al INE? ¿Al tripe que metió al Bronco y que no les da? Eso es lo que es grave. No hay árbitros confiables. ¿Quién le va a levantar la mano? Yo creo que lo que van a hacer los demás partidos va a ser lo que hizo Josefina Vázquez Mota. Antes de la elección le van a levantar la mano a otro candidato. Claro. Y con eso van a tratar de legitimar la elección. Ese es el problema que yo le veo. Los encuestadores mencionan que las personas que habían decidido su voto el día 11 de diciembre en el arranque, que ya podía ser un voto duro de quien sea, a lo mejor ya modificaron y a lo mejor ya cambiaron, porque ha habido un verdadero desastre de precampaña, intercampaña, campaña. Ha sido como una verdadera porquería, como que se les fue de las manos. Y la última es la de Marco Antonio Baños con Ciro, ahí en el INE, hace 10 días haciendo modificaciones al tercer debate, que siempre no lo iban a hacer así y que iban a hablar con los cuartos de guerra para hacerle muchas modificaciones. A estas alturas del camino ya no puedes improvisar. Bueno, Lorenzo está ahorita muy entretenido, justificando ante todo el auditorio la validez de la tinta con la que se van a manejar las boletas. O sea, él está constantemente ahorita manejando que los plumones son auténticos y que no se borran. Él está entretenido en esto. Lo que llama la atención es la falta de la aplicación del derecho en todo lo que vemos, absolutamente en todo. En estos días hemos visto, por ejemplo, a los gobernadores panistas manejar pseudos comentarios donde hablan de que la refundación del Partido Acción Nacional. Pero la refundación no se dará ahorita. Entonces, ¿qué es lo que estás entendiendo? La refundación del Partido Acción Nacional no se dará ahorita, entonces no están esos gobernadores avalando a Ricardo Anaya. Entonces, si nosotros sabemos que el otro candidato también es de origen panista, pues obviamente esos gobernadores, pues no nos cabe la menor duda de quién está, a dónde están sus apoyos, ¿no? Entonces, pero nadie dice absolutamente nada. Volvemos a lo mismo que dice Luis Genaro. Se viola una y otra vez la ley y nadie absolutamente dice absolutamente esta boca es mía. O sea, la realidad es que vemos constantemente cómo transita lo de Laida Sansores. Tenemos por el otro lado lo de Odebrecht, donde tenemos al candidato Pepe Mid justificando que él no tuvo, aunque haya firmado en el 2011, pero que se firmó en el 2010 y está dando una serie de explicaciones en torno a ese contrato. Pero por el otro lado vemos que de la nada una comunicadora de Televisa obtiene hasta la caja de las facturas del Senado. Yo me pregunto, ¿tú podrías ir y obtener la caja de facturas del Senado? No te la dan. O sea, por favor, bueno, ¿realmente creen que el pueblo somos verdaderamente retrasados mentales, donde la comunicadora, por más que sea la estrella de las 10:30, ¿de dónde va a sacar la situación de que tenga la caja con todas las facturas? Desde 2016 tiene las facturas. Eso, ¿por qué tiene esas facturas? Y si nos vamos a derecho, ¿quién es ella para tener esas facturas? ¿En qué? ¿En una investigación que quiere abrir? ¿O qué es lo que quiere? ¿O exclusivamente lo que quieren es darle el golpe a Laida porque en las encuestas, ¿verdad?, va mejor que la otra persona? O sea, es que... Es Álvaro Obregón. Sí. Álvaro Obregón, que es de Leonel y que, bueno, es gente muy cercana a Mancera, ¿verdad? Fíjate que ahorita que hiciste la observación de los gobernadores panistas, fue en la ciudad de Puebla y tampoco estuvo Tony Gali. Entonces eran 5 panistas y lo que brillaba era la ausencia de Tony Gali. ¿Por qué no estuvo Tony Gali? ¿Está con Rafael Moreno Valle? ¿Está con José Antonio Meade?
O a lo mejor está con ya sabes quién. Pues, Bueno, yo creo que es importante tomar en cuenta cómo se ha politizado el derecho o cómo se ha politizado la aplicación de la justicia. Y ahorita, por ejemplo, me viene mucho a la mente, por ahí hay una serie brasileña sobre la corrupción, muy buena, que por ejemplo ahí el ejemplo que trae el juez, donde un juez, a pesar de toda la corrupción que existe en Brasil, tomó la decisión de meterse con los que no debía meterse y cómo los fue consignando a cada uno. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, que existan ese tipo de jueces para resolver ese tipo de cosas. Y yo creo que también otro problema que tenemos, y ese es un problema que también permea entre los abogados y permea entre la sociedad, es el conflicto de interés. No tenemos una definición real de lo que es el conflicto de interés y un respeto a lo que es o al abstenerse a tener un conflicto de interés. Entonces se mezcla mucho con muchas de las actividades y lo estamos viendo con todas las actividades que han estado saliendo a la luz de muchos de los políticos, de todo lo que hacen y en donde no hay esa observación de mantenerse fuera de esas situaciones donde hay una violación al conflicto de interés, porque finalmente pues buscan de cómo meto al pariente, de cómo meto aquí, cómo le hago acá, etcétera. Entonces cuando vemos y aparecen las redes sociales y este tipo de conductas, la sociedad tampoco le da tanta importancia, ¿sí? Entonces empieza a haber mucho ruido, pero realmente no permea porque no tenemos eso. Por ejemplo, la sociedad americana, para la parte del conflicto de interés es mucho más, lo observan mucho más y tienen mucho más cuidado de no caer en una situación donde tengan un conflicto de interés, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que también no ha permeado en nuestra sociedad y es algo que se da al día a día. Oye, es que OHL no nos ha visto la cara. OHL ha estado licitando con EPCOR y con Aldeco. Todas son españolas, todas son dueñas, el dueño se apellida Mir. Pero parece que Gerardo Ruiz Esparza les habló a estas tres para decirles, entre ustedes despáchense y cómanse el pastel, pero si estás hablando del mismo propietario. Entonces, ¿cuál es el conflicto de interés? Oye, yo no conozco al señor de IGA, entonces ya no tengo conflicto de interés, ya, con eso es más que suficiente. No, y es que este problema de impunidad ante la corrupción es lo que precisamente ha causado el hartazgo y el voto antisistémico. Verdaderamente la gente está harta de esta corrupción descarada y de la impunidad de la falta de reacción institucional, que lamentablemente hace ver a México como un país retrógrada. Vean cuál es la tendencia internacional. En Estados Unidos, con un presidente tan fuerte como Trump, un juez federal libra una orden de aprehensión contra Paul Manafort, el jefe de su campaña. Sí. Vean lo que pasó en Perú. Un juzgado nacional en Perú libra orden de aprehensión contra Alan García, contra Alejandro Toledo, contra Kuczynski, contra Ollanta Humala, contra 4 presidentes Contra Nadine, su peruanos esposa. y contra la esposa de Ollanta también. Humala. Vean lo que pasa en España. Cae el gobierno por los actos de corrupción que la Audiencia Nacional denunció en contra del Partido Popular y Mariano Rajoy no tuvo más remedio que ser destituido. Y vean, Te faltó el cuñado. no, claro, y el cuñado del rey. Iñaki Urdangarín, el medallista olímpico de balonmano, cuñado del rey del rey Felipe, a la cárcel. Esos son ejemplos de no impunidad y de intolerancia a la corrupción. ¿Y qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado con Lozoya? ¿Qué ha pasado con Ruiz Esparza y sus socavones? ¿Qué ha pasado con la Casa Blanca? ¿Qué ha pasado con la estafa maestra? ¿Qué ha pasado con estos escándalos mayúsculos de corrupción? Nomás se te olvida uno, la línea 12 del metro y Marcelo Ebrard. Bueno, espérame. ¿Y toda la corrupción? ¿Y toda la corrupción de Mancera qué? Yo no entendí, yo creo- digo del Te Estado. preguntó de Ebrard, no de Mancera. Yo creo que la cuestión es, hay que abrir toda esa corrupción y volvemos nuevamente a lo mismo, salpica a todos los partidos, es algo que salpica a todos, ¿sí? Y eso es lo que yo creo que la sociedad ya está cansada de eso en general.
en general está... En general estás cansada de la corrupción porque, claro. porque Oye, son todos. pero- No vayas a cargar gasolina el 1 de julio antes de ir a votar. Yo no- Porque entonces votas contra el PRI. No coincido. No coincido. A ver, No coincido espérame, con ellos dos. nada más, una cosa en la La que no gente coincido yo... no está cansada de la corrupción. La gente está incorporada a la corrupción. Bueno, en algunos casos. En su mayoría. En su mayoría en el país está incorporada la corrupción y por eso se suman a movimientos sociales que ahorita ya despedazaron el sistema electoral mexicano. El sistema electoral mexicano ya no existe. Los partidos están desaparecidos o por desaparecer. Los partidos antes tenían ideología, ahora ninguna ideología. No se practica la ideología. Ahora la gente cree en López Obrador por su propia corrupción, porque quieren el beneficio del gobierno que les ha ofrecido un mentiroso. A ver, pero es que todo el mundo está ofreciendo eso. No hemos escuchado a Mido ofreciendo que va a incorporar a 2 millones más de mexicanos al programa de Progresa. al Lo programa está de haciendo. Progresa. Sí. No estamos escuchando que Anaya dice que le va a dar un fondo a las madres Bueno, solteras. pero ¿qué estoy no estamos diciendo? diciendo que la Barrales no está ofreciendo 2.500 pesos ¿Qué mensuales. estoy diciendo yo? Que está corrupto, que se corrompió todo el sistema. Pero lo peor es que la gente, teóricos simpatizantes de partidos, que no lo son de ningún partido porque ya no hay partidos, se han incorporado a este sistema corrupto y a estas promesas de corrupción, de que te voy a dar tanto y voy a procurar darte esto y estamos perdiendo el país y su historia. Tenemos que hacer algunos la lucha por rescatar la dignidad nacional y los principios de un país y los principios del derecho. Por eso pienso yo que requerimos un nuevo pacto federal y una nueva constitución. Un pacto de la Moncloa, como en España. Un nuevo pacto federal. El actual con el que vivimos en México es de 1824, no había ni trenes de mulitas, y ese pacto federal ya no nos es útil, ya no nos sirve porque los estados se manejan ya no como una federación, se manejan como una coalición Como una franquicia. de intereses, ya no respetan, no lo respetan, que la Constitución nuestra y el Pacto Federal obligan a que haya 64 senadores, 2 por cada estado miembro de la federación, y representan a la federación. Por eso el artículo 41 dice que somos una federación representativa por una Cámara de Diputados, que es la que representa. Sí. Pero somos federal, ¿por qué? Porque representamos a la federación. Y ahora no, ahora ya inventamos que hay 4 senadores por estado. Hay un senador de partido Sí, y están sobrerepresentados ahora en el Senado. un senador. Ya la federación no está representada. Tenemos que voltear un poco los ojos a la historia y luchar quienes podamos luchar por volver al camino de la dignidad, al camino del derecho. Y tenemos que hacerlo en estas elecciones, porque aquí, en estas elecciones, es donde México puede realmente perder su calidad de nación digna. Y teniendo a un Trump en el norte, estamos en el mayor peligro de la historia. Yo lo que creo, coincido con parte con el abogado, yo creo que hace falta un pacto federal, pero yo creo que ese pacto federal ¿Pero qué va a convocarlo? no lo puede convocar más que una gente que esté legitimada en el poder. Yo creo que si vemos cómo están las encuestas y nos dejamos llevar ahí, Andrés tendría que convocar ese pacto federal porque tendría legitimidad.
Y eso es lo que le hace falta a los países de legitimidad. Si tiene legitimidad un presidente puede hacer muchas cosas. Yo creo también que se haya un pacto ya ante el gobierno para que dejen llegar a Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente lo está pidiendo, quiere un cambio. Un cambio no lo va a hacer el PRI, no lo va a hacer Pepe Mills, no lo vio con Videgaray, que es su patrón, no lo vio con Peña, es más de lo mismo. Un pacto con Anaya empezó a traicionar a todo el mundo. Anaya fracturó al PAN, o sea, se agandalló la candidatura, los deshizo. Tan es así pues, que Cordero tuvo que llegar y irse del otro lado para levantar una denuncia penal. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es legitimidad. Y la única legitimidad se la puede dar el pueblo a un gobernante para que se haga un nuevo pacto federal, un pacto de la Moncloa, donde quepan todas las voces y donde realmente esto se pueda reestructurar. La sentencia del caso Ayotzinapa, que ha sido muy criticada, en donde se excede el colegiado y legisla y agrede al Ministerio Público Antiguo Constitucional y agrede a la CNDH, prácticamente, pues yo no sé quién sacó esa sentencia, pero los magistrados van más allá de las cosas. Y en este país, ¿qué es lo que pasa? Ahora lo que le está pidiendo el gobierno a la Corte es que mediante la revisión del artículo 800 de la Ley de Amparo, porque hay una interpretación directa a un precepto constitucional, la Suprema Corte pida la facultad de atracción para quitar la Comisión de la Verdad. No lo van a hacer ahorita, ¿por qué? Porque no saben qué hacer el presidente de México, se van a esperar nada más. Y algo también grave, en la Suprema Corte, digo, todos vemos los debates del canal judicial, es denigrante, es triste ver como a Medina Mora, como ministros que no saben leyes, están ahí nada más viendo pasar tarjetas y no saben qué es lo que van a hacer. Hay un atraso en la Suprema Corte de más de 3 años por parte del ministro Ortiz Mena en los asuntos. Lleva 3 años de rezago, nadie le dice nada. Es más, como abogado, cuando subes algo a la corte ya le hiciste porque vas a cobrar 2 años por lo menos en lo que sale tu asunto. Ya no te importa si sale bien o sale mal, lo que quieres es tiempo. Y si quieres tiempo lo va a jalar la Suprema Corte. Eso de justicia pronta y expedita ya no existe. Y el problema fundamental de la ley, yo no creo que sea la corrupción, es la aplicación de la ley que genera corrupción. No están aplicando la ley para nada. Aquí las conductas no se sancionan. Eso que comentan de haber tomado a la gente fue ridículo, o sea, le dieron el dinero a las personas y luego los asaltaron los mismos que les pagaron. Hay denuncias penales que la gente hizo y cuando decían, ese dinero me lo dio fulano de tal, me lo dieron por darle mi credencial al PRI, y ahí te lo dicen. O sea, si hay una denuncia penal que en este momento la FEPADE tenía que haberla jalado inmediatamente a ver cómo están las cosas, no hay nada. O sea, no hay una sola denuncia. La gente denunció el robo y denunció que les estaban dando dinero por sus credenciales de elector. No pasa nada, nadie está haciendo nada. Y eso yo veo que ya es cada rato en este país, que aquí hay escándalos y escándalos y escándalos y no pasa absolutamente nada. El caso de Odebrecht, por ejemplo, en el mundo es alarmante. Yo tuve acceso al expediente de Lozoya, está clavado, no hay nada que hacer. Porque el director de Odebrecht en Nueva York declara que él entregó el dinero. Directo. Y está dando las cuentas. Y con esto todavía este cínico, pues el gobierno no quiere tener. ¿Por qué? Porque si ahorita lo haces, arma un escándalo y le quitas votos al PRI. Punto. No lo van a hacer. Ya el señor Trump lo dijo, después de que venga otro presidente van a hacer las cosas, pero en este momento no se puede porque lo perjudicaría. Y eso es lo que es grave. Y otro escándalo más, pues el tren urbano, el tren de la ciudad de Toluca, México, que según se iba a entregar, ya resulta que van a faltar 20,000 millones de pesos más. ¿Por qué? Pues porque no se va a terminar. Bueno, ¿y ese dinero dónde lo van a sacar? Porque es justamente en elecciones. Eso es lo que yo veo grave. O sea, yo creo que sí necesitamos un nuevo pacto federal donde quepamos todos, una nueva constitución, porque la que tenemos son 103 artículos desde el 17 y son 946 adiciones. O sea, la verdad la han lancerado. Y si hablamos en un pacto con constituciones federales, una comparación, estamos atrasados 36 años con Guatemala, estamos atrasados 70 años con Colombia y estamos atrasados 72 años con Perú. Ese es el problema que tenemos. Allá sí pueden juzgar a sus presidentes, aquí no. No hay ni siquiera la voluntad política. El juez que acabas de comentar en Nueva York, que puso al jefe de prensa, al jefe de la campaña de Trump, un juez federal también lo puede hacer, pero nunca lo va a hacer. Ni siquiera se va a arriesgar. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura depende de la Suprema Corte. Y entonces cuando hagas eso, el día de mañana te van a cesar.
Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos que la Suprema Corte, primero se salga el Consejo de la Judicatura Federal, que sea autónomo y que no dependa de la Suprema Corte. ¿Para qué? Para que otra sea la autoridad que califique las cosas. En el caso, yo lo único bueno que veo de esta elección del Estado de México es que yo creo que Mancera ya se va a perder la elección, es un hecho. Dudo mucho que mantenga el PRD con su novia aquí la elección. Yo creo que esto ya está más que cantado. Aquí la va a perder. Va a tener que venir unas investigaciones muy pesadas, pues sí, porque estos cuates han abusado del poder, no nada más se roban el PRI. O sea, ahí va este Héctor Serrano que se va a la Cámara de Diputados pues, para cubrirse un poco y Mancera está buscando el Senado para buscar el cobijo del fuero. Pero si te das cuenta, o sea, ellos se juntan. Anaya con todas las tranzas que hizo, Mancera con las tranzas que hizo, Héctor Serrano con todas las tranzas que hizo, pues están en el mismo barco. Y esto no puede ser. Necesitamos realmente los ciudadanos tomar la agenda nacional y ya no dejárselo a los partidos políticos. Porque es el problema. Si hoy te dan cuenta, la agenda de los partidos políticos no está para nada la impartición de la justicia. Eso no existe. ¿Por qué es? Me permite, A ver, me citaste dos permite. personas. Nada más citaste dos personas. Medina Mora, ¿por qué es ministro de la Suprema Corte de Justicia? Porque lo negoció contaba con Vicente el Fox. voto de Fox, con el voto de Televisa, porque lo bajaron de la Embajada de los Estados Unidos y lo hicieron así, ipso facto, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y al otro le dijeron, me entregas el SAT ahorita porque lo quiero para mí, para dárselo a Aristóteles. A la gente de Videgaray. Y tú vas a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Videgaray. Es un hombre que no sabe derecho, eso yo lo conozco. Videgaray no acabó la carrera de leyes, ¿eh? No, hablo de Medina Mora. Es un hombre que no sabe derecho. Pero yo difiero con la idea de que pudiera ser la llegada del observador un cambio. ¿Cambio de qué? ¿Cambio hacia dónde? ¿Cambio para atrás? ¿Cambio a la estratosfera? ¿Y cómo estamos ahorita? Como estemos, estaríamos peor. Estaríamos peor porque el hombre solo quiere el poder por el poder. Igual que el PRI, Peña Nieto. El poder por el poder mismo para ejercerlo y la gente está creyendo. ¿Y está Videgaray no creyendo lo quiere? Que le van a proteger. No, Videgaray no quiere el poder por el poder, imponiendo Por eso a su compañero hablo de yo primaria. Por eso yo no estoy diciendo que estoy con Videgaray o que estoy con el presidente. Estoy diciendo que estamos podridos todo el Entonces, país. ya estamos podridos a lo mismo. Todo el país está podrido. Lo mismo no Y creo. hay que rescatarlo. Y rescatarlo no es decir el cambio con López Obrador. No hay ningún cambio. Por el contrario, retrocederíamos. ¿Por qué? Porque es puro engaño. Vive del engaño, vive del cuento. Todos. Oiga, ¿y cómo va a acabar con la corrupción? Yo tengo mi sistema, lo que diga mi dedito. Pero ¿cómo? ¿De dónde va a sacar el dinero? De los 500,000 millones que se roban cada año. Oiga, ¿y cómo les va a hacer esto otro? De los 500,000 millones que se roban cada año. Toda su solución son los 500,000 millones que se roban cada año. Y esa es su solución, y esa es la solución a todos los problemas. No porque tenga cada quien su propio interés. Su propio interés debe simpatizar con algo. Primero debemos ser honestos con nosotros mismos y con nuestra familia, con nuestros hijos y nuestros nietos, y decirles a ellos, yo estoy luchando y voy a luchar porque este país se mejore, se perfeccione. No llegue un hablador que diga que le va a dar Cada quien 3,400 No, pesos pero esa a es los tu ninis. opinión. Millones de mexicanos difieren de tu opinión. Sí, Para millones de mexicanos el cambio en este país es López Obrador. Sí. para millones de mexicanos que están equivocados. Millones de mexicanos no queremos ignorantes. continuar con la corrupción del PRI, Ignorantes. ni queremos con los engaños y traiciones del No. PAN. ¿Y quieres continuar con la corrupción del No va a haber Obrador? corrupción, no hay corrupción. Pues eso es lo que tú dices y estás Va a haber un sosteniendo. cambio. Absolutamente el hombre es corrupto de toda su vida. No, porque tú tienes Yo una no- animadversión personal No, para no, él. no. Pero no por eso nos porque vas a imponer tu lo conozco, opinión. no lo conozco, no impongo mi opinión, vengo a darla.
se acabó. Simplemente Muy no la respetable, impongo. pero no la impongas. Pues, respétala. Tus razones Si es personales respetable, tendrás. respétala. Respétala. Mancera Háblate para de respeto. presidente. No, ni Dios lo mande. ¿Ya ves? Pero- Tienes una animadversión. Pero ni de su colonia, ni Tienes de su una condominio, animadversión. ni de su Estamos en el condominio país. Acapulco. En las Oye, animadversiones. No, estamos Oye, en el país para que presidente, se llama pero ni de su México y que condominio nunca en ocurre Acapulco. absolutamente nada. O sea, analicemos, pase lo que pase, maten a quien maten, suceda lo que No, que no suceda. maten ya, Aquí nadie. no ocurre absolutamente nada. Seguimos transitando, seguimos caminando, seguimos. ¿Se requiere el pacto? Sí, se requiere el pacto. ¿Quién lo va a hacer ese pacto? Eso. Pues tiene que ser una gente que tenga verdaderamente el dominio, Un que estadista. tenga la presencia, que tenga al pueblo queriendo hacerlo. ¿Quién va a ser? Pues tendría que ser a lo mejor el que gane la elección, si es que tiene ese arrastre que pueda tenerlo. ¿Sabes quién? La sociedad civil. Esos a los que dijo López Obrador que le molesta, le choca un poco la palabra de la sociedad. No, mira, Esa sociedad civil, los organismos de abogados, los organismos de ingenieros. Pero bueno, a ver, doctor, para usted, No tenemos entonces, ¿quién sería el nosotros las- cambio? Sí. Aunque si no es Andrés, para usted, ¿quién sería el cambio? No. ¿Anaya o Mid? ¿No hay más? No, ninguna de esas personas. Entonces, la ¿qué? peor. No, por eso, pero la Vamos a ver, a ver. No, pero a ver. nos tiene que gobernar alguien. No, de acuerdo, pero vamos al objetivo. O sea, Esta es la peor elección que ha habido en 1 de México. julio con los peores estamos candidatos. obligados a votar por alguien como presidente. Tiene que de la haber alguien. República. Alguien va a No, llegar. O sea, ¿quién puede dar ese Pensar en cambio? alguien hipotético. ¿Lo va a dar 4 Mid? candidatos de carne y hueso por ¿Lo va a dar los el que hay que votar. Bronco? ¿Lo va a dar Anaya? ¿Quién lo va a dar? Si no es Andrés en su caso, ¿quién va a dar ese cambio? Y el que gane o el que No, se pero a le ver, dé el la gane, sociedad civil no va a ese tener un es el que presidente va a ahorita. tener la posibilidad en un momento dado sociedad de hacer ese civil, pacto, mayoría respalda a o López como le Obrador. llames, ¿no? Un pacto que tendrá que ser de reconciliación, porque la realidad es que la Todos nación está perdonados. totalmente dividida. ¿A todos perdonamos? Pues yo no sé, ni no. Es que todos perdonamos. A ver, es que si como róbate todo lo que dice quieras el ahorita. doctor Pascual, lo que se necesita en México para avanzar es que sigamos adelante y que México, pues yo creo que nos tenemos que quitar todos nuestros ismos, ¿verdad? Y nuestros personalismos y tenemos que ver por México, que si le va bien a México, nos va a ir bien a nosotros. A todos los mexicanos. ¿Qué requerimos? Requerimos trabajo, requerimos salud, requerimos educación y requerimos alguien que gobierne verdaderamente. Ahorita se siente un vacío completamente. María, los Hay- abogados hay- seríamos los primeros hay- en protestar y decir que unas elecciones tan ilegalmente convocadas no debían celebrarse. Debíamos de buscar que México tuviera un Inter para poder llegar a un sistema y a unas elecciones jurídicamente válidas. Pues Ya yo creo perdemos que tiempo y eso que tú perdemos estás todo. diciendo Él te deja se del PRI, vendría no da la dando elección. si las elecciones fueran completamente roñosas. a mí me pero, preocupa. pero si no, o sea, ahorita el carro ya está andando. A mí hay una cosa que me preocupa, mira, ojalá sea un cambio, ojalá pueda venir un cambio. Desgraciadamente, la gente que rodea a López Obrador es la misma. Sí. Pues la verdad, así como que podamos decir, viene un cambio, no lo podemos ver porque sigue siendo la misma gente. Perdón, pero la misma de qué? O sea, la misma de Peña Nieto. La misma de Peña Nieto, misma de toda la misma de corrupción toda que la ha corrupción. podrido el gobierno la misma federal. de toda la corrupción ya se brincó del otro lado. O sea, no me vas a decir, o sea, no me vas a... ¿Dónde están Borges Mira, y espérame, Duarte espérame, no, y Yarrington espérame tantito, Luis Genaro. No estoy defendiendo a ninguno, o sea, volvemos nuevamente al discurso. Te voy a acusar de, haz un comentario de este lado y te voy a sacar el otro. La administración del presidente Peña Nieto ha sido la peor de todas, la más ladrona que ha existido. Yo creo que por eso es que existe esa cuestión en la sociedad. ¿Sí? Las cantidades de dinero que se han llevado son inimaginables, ¿no? Vamos a partir de ahí, ahí están todos, y no se ha actuado. Pero viene una persona que dice, yo voy a hacer el cambio. Ok, vamos a darle el beneficio de la duda, pero ¿con quién viene atrás que viene apoyándolo para hacer el cambio? Y mucha de esa gente que viene atrás es gente que Hay que estuvo ver del otro todo lado. el excremento que ha Sí. recogido en el camino. Eso es y a que mí lo lo que está me cuesta mostrando. trabajo de creer que va a venir un cambio. Ha recogido excremento por todos lados Nada más. y Mancera está entre ellos.
¿Qué cosa? Sí. Por favor, Mancera está con Anaya, Jorge Eduardo, por el amor de Dios. No está con Ese debe de ser Ahora presidente. estás abogando por... No está con nadie. ¿Estás abogando por Mancera? No, por mí. Por mí, Estoy... Se cayó. por mí. Le seguimos nosotros, no te preocupes. Estoy... Pues sí, Gracias. no hay ningún problema. Aquí le seguimos Miren, diciendo la vamos verdad. a tocar un tema que me parece Sí. interesante. A propósito de los genios estrategas de los cuartos de guerra. Yo creo que los estrategas de los cuartos de guerra del PRI y del PAN han cometido un grave error al tratar de incurrir en estrategias de enlodamiento. Sí. Si no le han podido pegar a López Obrador con cuestiones personales, entonces han escogido personas allegadas para seguirle pegando, ¿no? Como el caso de Laida, como el caso de Jiménez Espriu, como el caso de Riobó, etcétera, ¿no? No, y del decentísimo Nomás, Ebrard, déjame, Ebrard, el decentísimo. permíteme nada más ahí en lo que tú mencionas. ¿Qué problema hubiera habido si hubiera dicho en el debate el señor López Obrador, en efecto, al señor Riobó le dimos por asignación directa varios contratos? Nada más se hablaba de 170. Y los justificas por qué se los diste, por qué lo niegas. Ese es el punto número uno. Y el punto número dos, ¿por qué niegan lo de Jiménez Espriu? Entonces volvemos nuevamente a lo que te digo, a lo del conflicto de interés, ¿sí? Cuando tú escondes una cuestión, la presunción es que la escondes porque hay algo mal. Si no hubiera nada mal, tan sencillo, en efecto, sí es o no es. Sí di los contratos y los di por asignación directa. No tienen, si tanto han justificado que son legales, etcétera, ¿por qué no con toda tranquilidad dices, en efecto, sí los di? ¿Por qué? Porque las condiciones en ese momento y de acuerdo a la normatividad y las necesidades, espérame, los di, pero los negó. Y los negó de tal forma que hasta se desencajó en el debate. No, nada más, eso no es lo que te negó, digo. y después, si te fijaste, si diste seguimiento al Twitter y a todas las notas, No, pero aclaró. para No, pero empezar, espérame. Pero es que lo retó, lo retó que dejaba y que Luis Genaro, renunciara. Luis Genaro, te lo digo porque mira, yo he sido árbitro y cada vez que me designan árbitro, lo primero que me dicen es, revela tus conflictos de interés. Y a mis alumnos, cuando les doy la clase de arbitraje, les digo, peca de dar más información que quedarte con ella. Porque si no la divulgaste y alguien te lo señala, lo primero que te van a decir es, ¿por qué la escondiste? ¿Sí? Entonces, era muy sencillo. Tú me puedes decir que después lo dijo en Twitter, todo vino, todo eso, pero ¿por qué en el momento en el que se lo preguntó no tuvo la honestidad de poder decir, sí, yo di Lo esos desactiva. contratos"? Y ya, Lo desactiva. se acaba. Los tiempos de réplica eran muy cortitos. No, eso. ay. No, espérame, era una palabra, era una contestación muy sencilla. espérame. Le dijeron sí. Ay. Recuerda un caso Espérate, del vamos a debate empezar. cuando la moderadora lo cayó, cuando él dio el ejemplo Sí, claro. de cuando construyó el hospital en Iztapalapa. Sí, ¿cuánto costaba? 50 camas y, del y comparativo. después dio el Estado de México. No le dejaron mencionar que era Grupo IGA el que le había. Pero espérame, concesionado pero ese ya hospital. estás desviando la cuestión porque la pregunta fue muy puntual. Te fuiste por ¿Diste otro los lado. contratos por asignación directa, sí o no? Nada Contesta. más. No era necesario. Espérame. ¿Sí o no? Espérame. No necesitaba una réplica y echar todo el rollo, nada más decir sí o no. Precisamente a eso Que voy. la moderadora dijo. Precisamente a eso voy con el tema de la falla de los cuartos de guerra. Lo que tú estás diciendo, me hubiera gustado un cuarto de guerra donde dijeran, Sí. Si oye, te agarran nos van algo a que pegar sí por es, acá. claro. Si te sacan, contesta esto. Se trae a su el cuarto caso de los guerra. cuartos de guerra es que están en general fallando terriblemente Se en trae el a su tema de cuarto de comunicación guerra política. a Ebrard, Y es que no el están, triunfador de la línea 12. no están El hombre honesto de la línea 12. Estoy totalmente. a ver, Mira, no le han Ebrard. demostrado estoy totalmente. Totalmente, absolutamente. Nada. ¿Dónde hay una Absolutamente. sentencia? Ya suben del bote. No hay Y después, como hacer al enemigo, ya lo habían entambado. La corrupción total. condenatoria. En la corrupción total, como va. Ya lo habían entambado. De ninguna Y el enemigo de Mancera no se hubiera pasado. Si ya le hubieran agarrado algo a Marcelo Ebrard, y yo conozco un poco a Maquiavelo de Mancera y a Héctor Serrano, si ya le hubieran agarrado algo a este cuate, ahí lo clavan, ¿eh? No se la perdonan. Esa es la realidad.
No hay Mario nada. Delgado pues está ahorita como senador. También, Claro. si tuviera algo, ya también lo hubieran metido. Claro. Esa es la realidad. Lo que pasa es que yo lo que creo es que ahí hay una componenda de intereses, también donde Macera también agarró un pastel. Una cacería de brujas ahí terrible. Impresionante. Ahí fue producto de una traición, de un parricidio político. Pero lo que yo sí veo también grave es que todos los casos están igual, digo, el de Anaya lavar dinero, que está más que clavado como abogado, lo estamos viendo, porque ya hay otro cuate que dio el indicio y a final de cuentas pues, está metido en un brete. A mí me preocupa mucho el abogado que se dedica a defender lo indefendible. Me da una muy mala sensación. Como Javier Lozano, Diego Fernández de Javier Ceballos, Lozano. como Diego Fernández de Ceballos, Como Diego Fernández Ceballos, como Diego Ebrard, Fernández de- Ebrard no es abogado. podría ser. No. ¿Qué le Abogado falta? Diego Fernández de ¿Qué le Ceballos. falta? Abogado Lozano. Lozano. sí, el despacho de Diego. Abogado Gamboa. Sí. Ese vaya que defiende lo Gamboa? indefendible. El senador. ¿No es abogado? No es abogado. Es No, economista. ni siquiera eso. Es licenciado en no. Relaciones Industriales. No, sí, eso. Licenciado en Relaciones Industriales por la Ibero. Sí. Sí. No es abogado, Gamboa. Es que tienes todos tus sismos, quítatelos. Mancera Pero va a mira, ser presidente. nada más para retomar ahorita todo lo que has comentado y precisamente volvemos nuevamente a lo mismo. En este país no se aplica el derecho. Claro que no. Nada más. Ah, no, claro, que a ver, no, punto. esa es una Esa crisis la verdad generalizada. total, No más. en nada. Esa es una crisis generalizada y yo creo que esa es una gran lección que nos llevamos de este proceso. Que queremos que se mejore, Efectivamente, no hay que se una empeore. crisis de Estado de Derecho, Sí. de vigencia del Sí. Estado de Derecho, Sí. en general en los tres órdenes de gobierno. Pero por supuesto que sí, esa es una grave crisis. Y en ¿Y ningún crees que le va caso a se aplica multiplicar la presunción uno que de no solo no inocencia, es ¿eh? abogado, sino que no En sabe ningún derecho? caso. Por supuesto Y que que es sí, porque corrupto va a por recibir naturaleza. un mandato de la mayoría del electorado que estamos en pro de que exista vigencia del Estado de Derecho. Y a propósito, ahí va yo mi comentario. Si me Ahora sí, permiten perdón. retomar, Ay, ya. del- otro no, comentario. a ver, el único que ha hablado del voto diferenciado no es un político, es un intelectual. Krause. Que es panista. Es ahí donde yo decía que ha habido un hierro. Pero ya lo descalificó López Obrador. ¿Viste Yo- lo que le no, dijo? por eso. Yo sé que lo descalificó. Ay, qué horrible le dijo. No, La ese no puede ser situación es- secretario de la Cultura. Es mejor argumento hablar de un voto diferenciado que de un voto útil. Ese argumento del voto útil de Ricardo Anaya es un argumento sumamente débil y falaz. Ese es donde yo me quiero decir que hay una gran equivocación en los cuartos de guerra de los Sí, candidatos. sí. Si están viendo que es imposible revertir las tendencias de preferencias electorales, en donde seguramente López Obrador va a ser electo presidente de la República en los próximos comicios, lo que deberían estar haciendo PAN y PRI, en lugar de tratar de seguir enlodando la imagen del candidato de López Obrador, que por más que le peguen con todos estos temas que ya hemos discutido, no van a bajar las preferencias electorales, deberían estar pensando Anaya y Meade en impulsar el voto diferenciado, impulsar las campañas de sus candidatos a senadores, de sus candidatos Claro. a diputados, y no lo están haciendo. No, porque- Es un divorcio absoluto en las coaliciones del PRI, en las coaliciones del PAN y del PRD, de la campaña presidencial con las campañas a los cargos de elección popular legislativos. Pues Y estás ve hablando de- Chiapas, No están ve impulsando Chiapas. los candidatos Y- y presidenciales estás hablando- a sus candidatos a Observa senadores. Estás hablando de los Chiapas. federales y bájalos luego de nivel donde están Por peleados. supuesto, están De peleados. donde están peleados todos. Entonces, no están jalando esas maquinarias. Mira, es una pésima coordinación de las campañas, tanto en el PRI como en el PAN, donde tienes a candidatos que nada más están ensimismados Sí, en sí, su propio rollo sí. y encerrados o casi ¿Sabes con qué? secuestrados por sus ¿Sabes con cuerpos qué de guerra. Repitiendo sus reventaron a mismos Krause? discursos. Con el voto Todos lados. diferenciado, que está muy sencillo. ¿Quiénes son tus candidatos a senadores y a diputados? ¿O vas a irte en línea, como dice López Obrador? Porque López Obrador está diciendo que en línea, no horizontal ni vertical, en línea. Vota todo Morena porque yo quiero carro completo. Esa es una. Dos, dime quién es tu candidato a senador, dime quién es tu candidato a diputado. ¿No es que tenemos que estar pensando en el voto que sea realmente diferente al que está diciendo Krause? No, claro, y es en general hay un desconocimiento de la ciudadanía. Claro, si no de sabes ni quién es su candidato a Pregúntame quién es senador. mi candidato a senador y mi candidato a A ver, por diputado, te ejemplo, digo que no sé. Tú ves,
Beatriz No sé. Pajés. ¿Tú sabías que es candidata del PRI a la Ciudad de México? Sí, nosotros que estamos informados, pero la gente en general, ¿dónde has visto la campaña de Beatriz Pajés? ¿Dónde ves a un En la Miquel radio. Arriola apoyando a su candidata a senadora? ¿Dónde ves a un Discursos diferentes ¿Dónde ves por a un completo. NIF apoyando a su candidata a senadora? Hay un gran divorcio. Es una gran irresponsabilidad de los cuartos de guerra no vincular las campañas presidenciales a las ¿Y campañas dónde ves a López legislativas. Obrador apoyando a sus candidatos a senador? En todos los pósters de En Morena todos. ves En al todos. candidato a diputado y la imagen Todos. de López Inclusive Obrador. creo que un ejemplo- Es la imagen del candidato a Y te puedo dar- senador y la imagen De hecho, de se agarran de la ejemplo, imagen de López un ejemplo. Obrador. Por supuesto. En sus recorridos Por supuesto. también. Y un ejemplo de lo que Ahí la dices, comunicación así. política sí la están viendo. Un ejemplo de lo que todo dices esto, la pena en es todo esto la muchachita esta de es que 19 años el caso, por ejemplo, que va de para mi presidenta amigo, municipal. mi estimado amigo, ¿De Vázquez cuál? del Colmenares. Morena y sale López Obrador con ella. Sí. Y una La pasión muchachita de desbordada 18, hoy 19 años. de Con Jalisco. mi estimado La de amigo Jalisco. Vázquez Colmenares, es una pasión interesada. Sí se nota. Está metido Se nota. en el equipo de López Te Obrador. mandaron a pegarle a Porque Mancera. espera Te que mandaron llegue a López eso. Obrador. Tu cuarto de guerra te dijo mal. Espera. Pégale a Mancera. De ninguna Espera manera. ser Yo estoy funcionario de emitiendo Bernardo opiniones No, no, exclusivamente no, no. personales. No, Entonces, la verdad, yo hablo y lo protesto, juro a nombre de mis nietos, hablo como un mexicano que quiero que este país se mejore, que se mejore el derecho, que se mejoren los organismos electorales, que se mejoren las posibilidades de tener un buen presidente. Hoy no tenemos un solo candidato que represente lo que fueron algunos presidentes de México, la calidad que tuvieron. No tenemos un solo candidato que pueda asegurarnos, plantearnos siquiera la posibilidad de la evolución positiva de este país y la mejoría del derecho y la mejoría de las instituciones. No lo tenemos, en ningún caso. Nadie lo representa, ni del PRI, ni del PAN, ni López Obrador. Nadie. Es una pena que no podamos tener un candidato como los tienen otros países, como los tienen otros lugares. Y creo que nuestra obligación como abogados, como gentes del derecho, es rescatar la historia de México, rescatar la historia jurídica y la historia constitucional de México, rescatarlo no discutiendo apasionadamente por hacer creer que alguien tiene calidades que de ninguna manera las tiene, que de ninguna manera nos puede llevar adelante el país y lo veremos con cualquiera de los candidatos que quedara, aunque sea López Obrador, el que sea, el futuro de este país, yo lo avisoro, muy oscuro. Yo creo que retomando el ejemplo que diste de lo que pasó con era el abogado de Trump, ¿sí? Paul Sí, Manafort. al que metieron, el que se está en la cárcel ya porque estaban con arresto domiciliario. Yo creo que lo que se necesita es que tengamos instituciones sólidas, ¿sí? Al tener las instituciones sólidas, realmente el que llegue a ejercer el poder ya no es tan preocupante porque al final de cuentas se tienen esas instituciones y podía enfocarse realmente esa persona a resolver los problemas globales del Estado, pero siempre vas a tener esas instituciones que van a ser el dique. Y eso es lo que no tenemos, eso es lo que tenemos que construir, unas instituciones sólidas en donde no nos importa si llega un presidente Nadie. de izquierda, de derecha, lo que sea. Al final de cuentas tenemos esas instituciones que son el dique para el control de los ¿Quién excesos tiene del que poder. luchar por ello? La sociedad. La sociedad civil. La sociedad civil. No, y fíjate que lo que tú dices es cierto porque hay una fragilidad absoluta en el servicio civil de carrera, en el gobierno en general. Vamos, hay una crisis, este ejemplo es mucho más perceptible en los municipios. Digo, salvo ahora que por primera vez vienen las elecciones para reelección de presidentes municipales y de alcaldes, pero anteriormente cuando no había esa reelección, cada 3 años se reinventaba un gobierno municipal y entraba el presidente municipal con toda su camarilla y a todos los que ya tenían experiencia en todos los trámites municipales, los despachaban, incluso hasta el jefe de la policía. Entonces, cada 3 años se reinventaba y entonces es una inestabilidad terrible
en los municipios cuando el primer año está viendo qué hace con lo que le heredó el otro. El segundo año es el único año en el que se dedican a trabajar en el municipio, porque el tercer año se dedican a jalar dinero para pensar en las próximas elecciones. Entonces, El año de Hidalgo. cada 3 años se reinventan los municipios y finalmente lo que falta efectivamente en los 3 órdenes de gobierno, municipios, estados y federación, es el fortalecimiento del servicio civil de carrera. Reducir la discrecionalidad en los nombramientos que le corresponden a los titulares de los ejecutivos y que haya convocatorias públicas y concursos para accesar a los altos cargos de la administración pública. Pero Ya, no por se ha ejemplo, hecho. para Mira, crear antes la decía que iban a segunda hacer un vuelta en las casting elecciones. y terminaron haciendo una racia. Agarraron lo que agarraron y órale, estos son los cuates y estos ganan. Lo del INAI es una grosería. ¿Por qué los 4 priistas los pasó? Una de las cosas importantes es ¿Por qué? crear la segunda vuelta en las elecciones en este país, El PRI no quiso ahorita. como en los demás países, como hasta en Costa Rica, como en Perú, hay la segunda vuelta. O sea, los dos que quedaron Que eso limpia todo. punteros vuelven a otra elección y salen adelante. Así salió Macron, que era el chiquitito en las elecciones de Francia, era el inesperado, el jovencito, salió en la segunda vuelta, Macron. Y está haciendo hasta ahorita, yo lo veo en un papel muy digno hasta ante Trump. Mira, por ejemplo, lo que mencionas del servicio civil, vamos a ver un ejemplo. Estados Unidos, y ahorita que se está negociando el TLC. Todos los negociadores de Estados Unidos del TLC son los que negociaron con los negociadores mexicanos el TPP y muchas otras cosas. Entonces, hay una identidad entre el objetivo. Yo creo que si en un momento dado se logran resolver esas cuestiones que son las que no permiten, todo lo demás va a fluir porque ya se conocen, ya saben, y en un momento dado estuvieron pugnando por lo mismo. Inclusive al principio de las negociaciones lo que a mí me comentaban es que están nuestras contrapartes americanas y los ves así con una cara de, híjole, pues me toca estar aquí, pero pues yo, ya ves que tú y yo hicimos otras cosas antes. Entonces, esa es la parte del servicio de carrera que se necesita, que eso permee y solamente las cabezas sean las que caen, porque son las que toman las decisiones políticas. Pero en el TPP no lo estábamos negociando los mexicanos. Los mexicanos no nos convenía porque nos iban a meter por Vietnam toda la mercancía para llegar a los Estados Unidos. Ese era un problema. Vietnam no nos convenía que estuviera en el TPP. Y Ildefonso Guajardo, cuando yo le pregunté por qué se había aprobado el TPP, me dijo, lo teníamos que aprobar porque los 12 países nos pusimos de acuerdo en aprobarlo y después dirimir en cada uno de los países los problemas. Sí. El TLC no, el TLC lo que se está pidiendo ahorita es que sea quien sea el próximo presidente, se quede Ildefonso Guajardo con la gente que está cabildeando en Washington, que tienen 2 meses viviendo allá. Sí, pero todos esos negociadores son los mismos que estuvieron de hace 2 años, 3 años. El TLC se va a aprobar Sí. gracias al fútbol. Sí, lo salvó el fútbol. Gracias a la- Bueno, ya nos vamos. Vámonos. Gustavo Uruchurtu, conclusión, comentario final. Pues nuevamente estamos a 2 semanas de las elecciones y pues únicamente decirle a la gente que vaya a votar, que vaya a ejercer el voto por el candidato que consideren que es el que cumple las expectativas del México que quieren hacia el futuro. María de la Parra, conclusión. Conclusión, vamos a seguir viendo este juego. Yo creo que esta semana que viene va a ser algo, pues algo debe de surgir entre estos estrategas de los cuartos de campaña, porque pues no están quietos ni están conformes. No ves campaña, ves ataques, ves estar allí haciendo denuncias y pues la realidad es que estamos a la expectativa, pero a los ciudadanos no dejen de ir a votar, vayan y sean representantes de casilla, sean representantes generales, defiendan el voto y México requiere un cambio. Y la otra, si gana México, ¿por quién va a votar? Y si gana Alemania, ¿por quién va a votar? Sí, porque dicen que depende del estado de ánimo. Pero nos faltan 3 juegos, van a ser 3 juegos antes de la elección. Sí, pero el quinto juego no. A ver, vamos a jugar al quinto. Nos falta jugar, jugamos Llega. este domingo, jugamos el miércoles y jugamos el otro sábado. Y ahí sabemos si seguimos o como dijo Maradona, Aeroméxico. Aeroméxico. Doctor José Óscar Valdés, tu conclusión. Yo creo que lo importante es que esta elección no se judicialice,
que realmente la gente salga a votar, Ojalá. que le demos legitimidad al próximo presidente de México para evitar caer en un caos y para evitar que el lugar que sea el voto universal sea el voto judicial. Muy bien, muchas gracias. Luis Genaro Vázquez Colmenares, tu conclusión, tu comentario final. Sí, nos deja muchas lecciones este proceso electoral, sobre todo el comportamiento de las redes sociales. Yo creo que está para la posteridad someterse a un análisis profundo, porque ha habido todo tipo de conductas que no han ocurrido en otros países. Ha habido fenómenos muy importantes, expresiones y sobre todo la falta de tipificación de conductas que yo pienso que sí pueden ser delictivas, como las llamadas, los mensajes, los WhatsApp, y sobre todo el bullying cibernético que se ha dado a través de los memes donde se denosta la reputación. Yo creo que son asuntos que de verdad tenemos que reflexionar sobre la necesidad de legislar, regular las encuestas, regular las encuestas que pueden permear en el ánimo del electorado. Y igualmente yo le hago un exhorto a las personas: por más necesidad que tengas, no aceptes dar tu credencial de elector a cambio de una dádiva. Es muy lamentable porque esto es un engaño a las personas. No creas en esas dádivas, y si tienes mucha necesidad, tómala y vota en conciencia por quien tú quieras. Claro. ¿No? Que juntos haremos historia. Se dice vota por el PAN. Que te dan, vota por el PAN. Eso no dijiste. No. Que Dijo, si te dan, vota por el PAN. Juntos haremos historia. Ah, esa es otra cosa. Oye, las redes sociales tiraron a los egipcios. Claro. Las redes sociales tiraron a Libia. Es que dices que nunca ha sucedido. Esos dos países africanos fueron hace muchos años. Cuidado con las redes sociales que están despertando en este país. es. Cuidado. Doctor Jorge Eduardo Pascual, conclusión, comentario final. Me parece, y lo digo con tristeza y dolor, que estamos frente a la peor elección de la historia de México, que estamos frente a los peores candidatos a la presidencia que ha tenido este país en 2 siglos, los peores candidatos, que estamos frente a una elección que lleva el riesgo del fracaso total de este país y la pérdida de nuestra jerarquía. Ya hemos perdido mucha jerarquía. Antes éramos el país líder de Latinoamérica. Hoy no ocupamos ni el 5º lugar en Latinoamérica. Y no veo cómo, con las gentes que vienen al gobierno por el partido que vengan, este país pueda rescatarse próximamente. Creo que la sociedad civil se tiene que poner a trabajar fuertemente para levantar a esta nación. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias. Bueno, ya nos vamos. Buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.